Buenos días. Si les parece, vamos empezando la Comisión Institucional y Desarrollo Estatutario. Bien, pues empezamos con el primer punto del orden del día, que es lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. ¿Alguien tiene alguna cuestión? Ya está. Pues la damos por aprobada. Pasamos al punto 2, que es la comparecencia del candidato propuesto por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón previa a su designación como consejero del Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Quiero dar la bienvenida al compareciente candidato propuesto para su elección como consejero del Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, don Jorge Calleja Avisado. Bienvenido. Esta comparecencia, ya saben ustedes que se produce en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2 de la Ley 7/1987 de 15 de abril de creación, organización y control parlamentario de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, en la redacción dada al mismo por la Ley 4/2016 de 19 de mayo, de modificación de la referida ley. Y a continuación pregunto a los señoras y señores diputados de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario si han conocido ya el currículo presentado por el candidato, y pregunto también a los miembros de la comisión si desean hacer uso de la palabra y formular alguna cuestión al candidato. ¿Alguien quiere intervenir? Bien, pues si todos los miembros de la comisión están de acuerdo con esta comparecencia, se considera cumplido el trámite previsto en el artículo 5, apartado 2 de la ley, y se procede a comunicarlo a la presidenta de las Cortes. Damos por finalizado pues este punto. Muchas gracias y bienvenido. Pasamos pues al punto 3, que es la comparecencia. Ana, ¿quién es la que comparece? Pasamos al punto 3, la comparecencia de la directora general de Pymes y Autónomos a petición del Grupo Parlamentario Socialista al objeto de informar sobre las políticas a desarrollar en materia de pymes y autónomos durante el año 2025, así como del estado de implementación del plan estratégico de su competencia. Tiene para su exposición el Grupo Parlamentario Socialista un máximo de 10 minutos. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta, señora directora general. Bienvenida, buenos días. Desde el Grupo Parlamentario Socialista le hemos solicitado esta comparecencia, lo primero porque ya hemos llegado prácticamente al ecuador de la legislatura y para poder analizar, evaluar cómo han transcurrido las políticas en materia de autónomos y de pymes a lo largo de estos 2 primeros años y a lo largo de estos 2 gobiernos del señor Azcón, con esa línea divisoria en julio del año pasado, cuestión a la que luego nos referiremos porque también en ámbito de su competencia pues alguna modificación en cuanto a organización y en cuanto a relación habrá tenido, y también con el objetivo de conocer, señora Sanz, los objetivos, los planteamientos para realizar desde su dirección general, que como bien apuntó en sus primeras comparecencias tiene un carácter transversal, a lo largo de este año 2025, y cuáles son los objetivos, qué cronogramas tenemos para acabar la legislatura. Hay que comenzar con una serie de datos. Por ejemplo, en el trabajo autónomo, usted convendrá conmigo cómo hemos tenido un ligero descenso del 0,2% respecto de esa baremación de número de autónomos en Aragón entre la cifra del año 2023 consolidada y la del año 2024. En este momento tenemos 98.823 personas a cifras de cierre del año 2024 y ya son distintas las series en las que hay una disminución de personas dedicadas al trabajo autónomo. Por tanto, ¿hay algún plan, alguna política, alguna acción de choque para corregir esta tendencia? Nos encontramos, a su vez, en un escenario de prórroga presupuestaria y tenemos que hacer una pregunta genérica al principio y específica posteriormente, y es ¿cómo está trabajando usted en este escenario de prórroga presupuestaria? ¿Qué afecciones está teniendo en su labor y en su gestión ordinaria y qué aspectos pueden estar comprometidos precisamente por las limitaciones que tiene un presupuesto prorrogado? Respecto de las distintas convocatorias de ayudas y de subvenciones públicas, a las cuales usted conoce bien que, acorde a la normativa aprobada en febrero del año 2024, requieren un procedimiento administrativo de solicitar la excepcionalidad, y las afecciones también al normal funcionamiento
funcionamiento. Decía mi compañera Marta Gastón en el año 2024, cuando usted nos presentó pues, esas 5 líneas estratégicas con una presentación PowerPoint, pues que no había excesiva innovación, que valorábamos, y así lo mantenemos, la continuidad en determinados programas y líneas que se estaban desarrollando por otros gobiernos, entre otros continuar con algunos aspectos en la economía social. Hablábamos también, si recuerda al inicio de la legislatura, de los problemas que había en el personal adscrito a cada dirección general, jefes de servicio, posibilidad de personal administrativo para ir solventando también esos picos de carga de trabajo. ¿Cómo está usted respecto del personal en su dirección general? Hablábamos de ese presupuesto de aproximadamente unos 3.300.000 euros en los cuales, pues como estamos en un presupuesto prorrogado, entendemos que va a haber pocas modificaciones al respecto. ¿Tiene usted algún proyecto que requiera de inyectar más fondos o alguna cuantía económica? Lo decimos pues porque en este escenario de prórroga presupuestaria pues vamos a tener que trabajar en esa materia. Entrando también en esa necesaria colaboración de la que hablábamos con ese cambio de gobierno, hay una parte importante de las ayudas, de las subvenciones, de los incentivos respecto del trabajo autónomo, como el establecimiento de personas para el trabajo autónomo, el fomento del relevo generacional, el plan para favorecer la incorporación a negocios familiares o la contratación de la primera persona, pues que son gestionadas desde la consejería, en este caso dedicada al empleo, que lleva la señora Pérez Forniés. Por tanto, si nos puede comentar esa vinculación y ese trabajo. Respecto de otras líneas de ayudas y de convocatorias, al estar en prórroga presupuestaria, nos gustaría saber cuáles van a poder salir y cuáles no, si va a haber o no una modificación de dichas bases reguladoras, sobre todo también pues, para lo que tiene que ver con su dirección general. Usted nos hablaba en su intervención en comisiones anteriores de la estructura y de las funciones, la necesaria planificación y gestión, la coordinación del Plan Estratégico del Trabajo Autónomo de Aragón. Queremos saber también cómo se encuentra esa acción a día de hoy, la coordinación interdepartamental, precisamente por su estructura transversal. Por tanto, si nos puede comentar qué acciones se han desarrollado a lo largo de este año y, sobre todo, también cuál es su proyección a futuro. Y usted hablaba de una parte importante que era el diseño de políticas públicas en la parte administrativa, y ahí nosotros le tenemos que preguntar pues, sobre su participación en las anunciadas leyes de agilización administrativa y de servicios al ciudadano, una ley que aparece en el plan anual normativo, pero que ya la llevamos arrastrando varios ejercicios desde que el gobierno del señor Azcón la anunció. Podremos hablar posteriormente también del Consejo del Trabajo Autónomo de Aragón, del Consejo Asesor, esas ayudas o esos planes a nivel sectorial, algunas políticas de fomento del emprendimiento y el desarrollo profesional, o ese gran reto del que usted se refería de preparar iniciativas y la propia colaboración. En esa colaboración usted nos planteaba pues, un mapa con más de 30 organismos, desde direcciones generales, entidades autónomas, Gobierno de España, colegios profesionales. Nos gustaría saber en qué estado se encuentra la estrategia de Aragón Circular. Usted hablaba de que quería ser una herramienta, una dirección general útil y, por tanto, que iba a trabajar en esos ejes transversales y en esas líneas estratégicas. El fomento de la cultura empresarial, el desarrollo y el fortalecimiento de las empresas, poner en valor la economía social, esos nuevos modelos de economía circular y la coordinación de las iniciativas con otras instituciones. Entrando ya en esas líneas estratégicas y en ese plan estratégico que usted, digamos, trazó en aquella comparecencia del año 2024, nos hablaba de ese reto del mantenimiento de las empresas, de potenciar esa cultura empresarial y distintas actuaciones, como por ejemplo la Semana del Autónomo y de la PYME, desarrolladas también a través del IAF. Se celebró a final de mayo, si no recuerdo mal, la segunda semana. Si nos puede hacer una valoración de cómo fue, qué medidas han tomado ustedes precisamente para el fomento del asociacionismo empresarial. Bien conoce también que estamos en este momento con la tramitación parlamentaria de una ley, en este caso que afecta más a la parte comercial de las áreas de promoción e iniciativas económicas. Nos hablaba de un programa estratégico y de finanzas en el marco también de la empresa, así como con un convenio con CEPIME para poder colaborar en distintas actuaciones. En una de esas segundas patas nos hablaba de fomentar el crecimiento y la consolidación del empleo autónomo y de las pymes con el objetivo de maximizar esas oportunidades. El plan Talento,
en abril del año 2024 tuvo lugar esa primera reunión. ¿En qué estado se encuentra? ¿Cómo está ese plan talento? ¿Cómo va la colaboración con otras entidades como el IAF o como el INAEM? ¿Qué proyección va a tener a lo largo de este año 2025? El asesoramiento y la viabilidad también de un programa que nos parece importante, como es la implementación de aquellas políticas públicas para la segunda oportunidad, para aquellas empresas o aquellos autónomos pues que en un determinado momento no les han ido las cosas bien. Nos comentó que había comenzado a trabajar con UPTA y con APTA precisamente para poner en valor estas acciones y para colaborar. Si tiene algún dato sobre la segunda oportunidad y cómo está funcionando en Aragón, pues sería de gran información. El Observatorio del Trabajo Autónomo, y a su vez también usted nos hablaba de poner en valor la economía social, precisamente para generar conciencia, qué se ha hecho desde entonces, cómo va el plan aragonés de impulso, que se dijo que iba a revisarse. La Cátedra de Economía Social con la Universidad de Zaragoza sigue funcionando, y también la convocatoria impulso del trabajo cooperativo. Eso usted sabe que está muy arraigado en, digamos, en el modelo agrario, vinculado también al medio rural, que era uno de los objetivos que usted se puso, y por tanto si nos puede facilitar datos en ese sentido. También hablaba, que veo que se me va acabando el tiempo, de la transición de empresas y ese esfuerzo de las 7 Rs que usted nos enunció, la colaboración en determinadas convocatorias de inversión, SODIAR, la renovación estratégica y sobre todo también cómo ha traspasado esto al medio rural. Y también hablaba de maximizar recursos que se ofrecen y la colaboración institucional. Un pacto por las pymes, del que conocemos la voluntad, pero queremos conocer qué es lo que se ha desarrollado a lo largo de estos meses, el trabajo en el CATA y en el Consejo Económico y Social, y luego también si usted nos pudiera adelantar o aportar algo de información sobre los programas europeos en los que usted trabaja y en los que usted colabora. Voy concluyendo este primer turno, no solamente para conocer ese trabajo del año 2025 y los ejes estratégicos. Ustedes nos hacían desde el Gobierno un resumen del Plan Estratégico del Emprendimiento y el Trabajo Autónomo, donde se hablaba pues de todas estas cuestiones que hemos estado hablando, incluso también pues de un banco de relevo generacional, favorecer a las pymes, una alianza estratégica. Nos hablaba también del diagnóstico y una hoja de ruta de la Ley 7/2019, y también había manifestado la propia vicepresidenta una eventual modificación normativa que no aparece en el plan anual normativo. Y también le quería preguntar cómo va el plan económico-social, el plan de economía social, disculpe, esas 70 medidas, y pues estamos aquí para escucharle, para colaborar desde el Grupo Parlamentario Socialista y para impulsar medidas que favorezcan a las pymes y a los autónomos en Aragón. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señor Villagrasa, y muchas gracias por ajustarse tan preciso al tiempo. A continuación tiene la palabra la directora general de Pymes y Autónomos, doña Ana María Sanz Campos, durante un tiempo de 10 minutos. Adelante cuando quiera. Buenos días, señora presidenta, señorías. Es un placer estar de nuevo con ustedes en esta Cámara. Y muchas gracias, señor Villagrasa, porque ha hecho realmente un repaso de lo que yo hice en esa primera intervención hace unos meses. Tengo aquí ese cuadro, ese PowerPoint que expuse, y casi uno por uno se han ido cumpliendo todos esos objetivos y estamos trabajando en ello. Por lo tanto, voy a hablar ahora no solamente de las políticas y de los planes que tenemos en el 2025, sino de dónde viene todo eso y por qué lo hemos hecho. Me gustaría comenzar con esta intervención haciendo referencia de ese compromiso firme de este Gobierno con las pymes y los autónomos, no de dos gobiernos, como ha hablado usted, sino de un Gobierno que preside el señor Azcón. El primer paso, sin duda, fue la creación de la Dirección General de Pymes y Autónomos, una apuesta clara por situar las inquietudes y necesidades de ese 99,86% del tejido empresarial en el centro de la agenda política. Y no fue una creación simbólica, fue una decisión estratégica para tener una estructura propia, con capacidad de propuestas, coordinación y ejecución. No se trata de hacer cosas por hacer, sino de hacer cosas con sentido. Por eso mismo voy a unir todas esas iniciativas que tuve en la intervención primera hace unos meses.
Esto no es un escaparate de intenciones y esas cuestiones a las que usted aludía. Quizás la única diferencia cuando hablamos de esa reestructuración de la Dirección General, cuando se cambió el decreto de estructura simplemente por la ubicación del departamento y esos cambios en la parte más orgánica, sí que tuvimos la iniciativa de poner en la Dirección General de Pymes y Autónomos, sacar esa parte de economía social y economía circular para que lo pudiese tener otra Dirección General del Gobierno con más estructura y simplificar o poner especial atención a lo que son el peso de las iniciativas para pymes y autónomos que son las que estamos trabajando especialmente en este año. Hoy, sin haber llegado todavía al ecuador de la legislatura, puedo afirmar con orgullo que muchas de esas cuestiones a las que usted ha hecho alusión se han convertido en realidades consolidadas. Comienzo, por ejemplo, por la Semana de la PYME. El año pasado hicimos la primera Semana de la PYME, donde hubo 39 eventos en diferentes comarcas de Aragón, y este año hemos tenido, hace apenas unos días, ha terminado con 50 eventos a lo largo de 17 comarcas, o sea, prácticamente en todo el territorio aragonés, y con la colaboración de más de 90 entidades implicadas, con lo que resume la colaboración, el trabajo conjunto y esas alianzas que entendemos con el tejido empresarial, de la mano también de las asociaciones empresariales del territorio, asociaciones empresariales locales, que son las que tienen el pulso realmente de las empresas. Hay un asunto en el que desplegamos también nuestra total sensibilidad, y usted también hacía alusión a ello, el programa de segunda oportunidad. Tras 3 convocatorias fallidas en años anteriores, el año pasado por primera vez pudimos realizar un convenio con ATA y con UPTA. En aquel momento estábamos en conversaciones, ahora ya tenemos el resultado de ese convenio con ATA y con UPTA que realizamos en el 2024 y que nos ha permitido atender a 89 autónomos, con 42 expedientes todavía abiertos, con más de 2 millones en deudas condonadas y con otros 7 millones en tramitación. Este convenio lo que facilita es un asesoramiento, atención individualizada, porque cada caso es completamente personalizado, y lo que necesitamos es que esas personas que están en el supuesto de la ley de segunda oportunidad, que pueda encontrar en la Administración pública un aliado precisamente en el momento que más lo necesitan. Otra preocupación importante para los autónomos y las pymes es el apoyo financiero. Hemos duplicado, en 2024 se duplicó la partida destinada a SODIAR para microempresas, llegando hasta los 600.000 euros, creando un nuevo fondo que facilita también el circulante. En un momento donde conseguir financiación puede ser clave para la continuidad de un negocio, SODIAR precisamente es una herramienta consolidada que hay que poner en valor. Hablaba también usted de una convocatoria de ayudas, lanzamos por primera vez y además pionera en toda España, porque no hay ningún programa igual o parecido en ninguna otra comunidad autónoma, que es el Programa de Habilidades Financieras para Pymes y Autónomos. Es una convocatoria de ayudas que tiene como objetivo mejorar la salud económica del tejido empresarial. Se trata de hacer un informe económico-financiero para que, más allá de esa presentación de fiscal o de cuestiones laborales que tienen obligación las pymes y los autónomos, que vayan a tener unos servicios profesionales adecuados para realizar un análisis y un diagnóstico de su empresa, para identificar debilidades, oportunidades de mejora y tomar decisiones estratégicas para su empresa. Muchas veces el autónomo o la pequeña empresa conoce muy bien su empresa, pero necesita también esa parte de finanzas, económica, donde a través de este programa se está prestando ayuda. La acogida ha sido muy positiva por parte de las empresas y de los profesionales, como así también nos lo transmitieron desde el Colegio de Economistas de Aragón. Precisamente en las próximas semanas vamos a publicar la convocatoria, ya está el procedimiento prácticamente terminado, con lo cual me imagino que no tardando mucho se publicará esa convocatoria. Además, desde la Dirección General, como usted hablaba, es una Dirección General transversal. Todas las políticas de
pymes y de autónomos no son exclusivamente o no están exclusivamente en la Dirección General de Pymes y Autónomos, sino que es una parte no solamente del departamento, sino, como muy bien usted mencionaba, con el INAEM, que ahora está en otro departamento, o con la Dirección General de Formación Profesional, que también está en otro departamento, o la Dirección General de Universidades. Por lo tanto, siempre hablamos de que pymes y autónomos y las políticas que se están llevando a cabo desde esta Dirección General están en consonancia o están coordinadas con otras direcciones generales y organismos autónomos del Gobierno de Aragón, como por ejemplo con la Dirección General de Promoción Industrial e Innovación, reforzando ese vínculo entre los sectores productivos, las pequeñas empresas y los centros tecnológicos de Aragón. Además, mencionaba usted el convenio con CEPIME, hicimos un programa en marcha de consolidación empresarial, incluyó acciones de divulgación, el lanzamiento de un podcast, Pymes en Auge, y la celebración de una jornada de networking y campañas de sensibilización. El convenio con Fundación Ibercaja, también iniciamos un convenio de colaboración para tener distintas iniciativas centradas en acercar sobre todo la empresa al público joven. Ahí realizamos acciones de PYME Busca Joven y profesiones de tú a tú, sobre todo para la atracción de talento y fidelización del talento, es decir, conectar las empresas aragonesas que están creciendo, que se están consolidando, con jóvenes que quieren reforzar su formación o que quieren incluso ya emprender o buscar una salida laboral. Tuvimos un convenio con la Asociación Mundus para facilitar que las pymes aragonesas puedan acoger a jóvenes europeos en prácticas profesionales en el marco del programa Erasmus+, programa europeo que conecta también la formación y la atracción de talento con las pymes aragonesas. Más de 2.000 jóvenes de países europeos están viniendo a Aragón y creemos que es una oportunidad también para las pymes. Y además de otros proyectos en los que hemos estado trabajando de la mano de AGE Aragón, por ejemplo, con el programa Irrompibles para fidelizar talento, visibilizar el emprendimiento joven, donde jóvenes empresarios iban a institutos, a modelos de referencia para, a modo de superhéroes, también ser un marco o una referencia para estos jóvenes. O el desarrollo de una plataforma de formación sobre prevención de riesgos laborales, donde con más de 30 cursos hicimos especial atención en fomentar la cultura preventiva en aquellos que no tienen la obligación legal de cumplir la normativa de prevención de riesgos, la formación en prevención de riesgos laborales, pero sí que creíamos que era oportuno el poder facilitar esta red, así como otras aplicaciones, otras actividades junto a APD Aragón, por ejemplo, la Asociación de Directivos, donde creamos unos grupos de mastermind organizados por diferentes empresas aragonesas y las jornadas de liderazgo, acordes de liderazgo, entre otras con economía circular, con la Universidad de Zaragoza, etcétera. Yo quiero decir en este minuto que me queda de esta intervención que lo que hace un año, y usted hacía referencia a esa presentación que yo hice, pues todo esto de lo que hablábamos se ha consolidado, hemos hecho uno por uno, estamos trabajando en ello, algunas o la mayoría de estos programas tienen continuidad en el 2025. Ustedes comprenderán que poner en marcha una dirección general, y muchos de los aquí presentes tienen experiencia en la gestión, poner en marcha una dirección general con todo lo que ello supone, con la estructura que ello supone, todo ese inicio de comienzo para esa dirección general, lo que hemos hecho es trabajar muy duro para ponerlo en marcha muy rápido, para intentar avanzar cuanto antes con esos programas y que en este 2025 nos permitiera trabajar con ese rigor que nos caracteriza para estar cerca de los autónomos y las pymes. Gracias. Muchas gracias, señora Sanz. Y a continuación, para la réplica, tiene la palabra el señor Villagrasa, del Partido Socialista, durante un tiempo de 5 minutos. Adelante. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Sanz, por la información que nos ha proporcionado. Nosotros siempre valoramos también el que cuando un responsable del Gobierno viene a comparecer, pues que aporte datos, que aporte certidumbre y que conteste a parte de las preguntas que se le ejercen. Por tanto, aunque sea lo obvio, también le agradezco los datos que usted ha propiciado. Para nosotros es importante no solamente el trabajo en la materia, sino en ocasiones reconocer que ideas iniciales que se pueden tener desde una dirección general
pues a veces se consolidan y fructifican, y otras cuestiones pues se intenta, se demuestra o se comprueba que no funcionan y se apartan y se trabaja de otra manera. Nosotros le queríamos preguntar cómo está afectando la prórroga presupuestaria en su gestión respecto de las políticas de pymes y de autónomos. Las limitaciones que usted está pudiendo tener o si no tiene ninguna limitación, y respecto también de si necesitan o precisan de más fondos, lo cual también las propias dinámicas del presupuesto pues lo limitan. Nos gustaría, si pudiera ser, también que nos hiciera una valoración del año 2024 de cómo ha ido el programa de la cuota cero respecto del trabajo autónomo, porque es una de las medidas que se lanzaron en el ejercicio anterior y, por tanto, ya han transcurrido un tiempo suficiente para poder hacer una evaluación, y también cuál es la voluntad del Gobierno respecto de este programa concreto. Se anunciaba también una batería de ayudas para el empleo autónomo. Hemos estado hablando de algunas que están gestionadas a través del INAEM y, en este caso, de la Consejería de Empleo. ¿Tienen ustedes previsto alguna línea estratégica o algún tipo de convocatoria nueva? Nos ha manifestado que la de educación financiera dedicada para las pymes, pues con un carácter pionero, ha tenido una buena respuesta. Por tanto, pues cómo va ese banco también de ideas al respecto. Para nosotros es importante, y le agradezco los datos que ha dado sobre la segunda oportunidad. Creemos que es importante seguir trabajando de la mano de las asociaciones profesionales, sobre todo de la información y el asesoramiento de algunos aspectos que a veces, por lejanos, pueden parecer muy complicados, y también nos gustaría, si fuera posible, el poder ampliar un poquito de información sobre el plan de talento joven que le habíamos comentado anteriormente. Nos gustaría también conocer cómo va la dinámica que tanto éxito tuvo respecto de los sellos de la economía social y a la responsabilidad social corporativa. Nos gustaría conocer cómo va el trabajo con el Consejo de Trabajo Autónomo de Aragón y con el CATA. Igualmente le hemos preguntado, pues todos sabemos la dificultad a veces que supone tejer y preparar normativa nueva, llevar a cabo modificaciones. La vicepresidenta y el propio presidente del Gobierno se comprometieron a hacer una modificación de la ley de autónomos de la Comunidad Autónoma de Aragón. De momento, más allá de esos anuncios, no tenemos conocimiento. Y si no se va a modificar nada, no pasa nada por decir que a corto plazo vamos a seguir operando, pero también creemos que es importante, de cara a los ciudadanos, el trasladar no solo la voluntad, sino el cronograma y cuál va a ser la direccionalidad en normativa que les puede acabar afectando para también la toma de sus decisiones empresariales. Sobre las ayudas públicas y los elementos sectoriales hemos estado hablando. Me gustaría, si fuera posible, que usted nos adelantara o nos avanzara si han colaborado en ese anteproyecto y en ese corpus normativo para la ley de agilización administrativa y de los servicios al ciudadano, ya que uno de los pilares que se manifestó era precisamente hacer, tanto para las pymes y autónomos, de una menor carga burocrática respecto de la administración. Y finalizó únicamente en la que en la anterior comparecencia que usted tuvo y en esta misma, pues hablábamos de la importancia que supone el tejido de las empresas como elemento también vertebrador en Aragón, y qué elementos o qué iniciativas, qué acciones van a desarrollar ustedes a lo largo del año 2025 precisamente con el foco puesto en el medio rural. Pues porque al final las capitales de provincia y una gran capital como Zaragoza, en casi todos ámbitos de análisis, pues tienen mucho que decir, pero también ustedes han planteado o van a preparar o van a desarrollar algún programa o algunas acciones específicas para el fomento del empleo autónomo o para el acompañamiento, el fortalecimiento, el mantenimiento, el relevo generacional de las pymes en el medio rural de Aragón. Y con estas preguntas, señora Sanz, pues me despido agradeciéndole la información y seguro las respuestas que ahora nos va a procurar. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, señor Villagrasa. Para la dúplica tiene la palabra la directora general, señora Sanz, por 5 minutos. Adelante.
Bueno, pues muchas preguntas. Ojalá tuviese un hilo conductor para todo lo que tengo en la cabeza ahora mismo se lo pudiera traspasar así como rápidamente, ¿no? Pero voy a intentar ordenar un poco las ideas y buscar, lo primero de todo, en esa prórroga presupuestaria hacia la que hacía alusión, si tenemos limitaciones en la dirección general, quizá porque es una dirección general nueva, precisamente por eso y porque en este momento iniciamos en el 2024, pusimos en marcha y el 2025 para nosotros iba a ser un año de continuidad. Precisamente por eso sí que tenemos el presupuesto en el que estamos haciendo, no tenemos ningún problema hasta ahora. Sí que también porque, bueno, pues yo tengo el espíritu de autónoma, porque lo he sido desde los 19 años, y para mí con estas mimbres se hace el cesto, ¿no? Entonces, el presupuesto es el que es y en este momento lo que sí que tenemos es las dotaciones presupuestarias o las posibles modificaciones de las que podemos disponer acordes a lo que es el procedimiento administrativo. Por lo tanto, quizá porque es una dirección general joven, quizá porque teníamos muy claro desde el principio cuáles iban a ser esas líneas generales de la dirección general y que estamos todavía en la puesta en marcha, no ha habido ningún problema en ese sentido. Hacía alusión a esas ayudas del INAEM, a esa convocatoria en la que sí que me consta que han hecho alguna modificación en esas bases reguladoras, porque estamos en la Administración, lo que hacemos también es la mejora continua, es decir, cuando vemos que las cosas se pueden mejorar, todavía se da esa vuelta de tuerca más para poder hacerlo. Y bueno, pues la cuota cero es muy reciente, su implantación, de hecho hasta el 31 de enero no acababa su primer año porque eran 12 meses los que tenía que justificar. Y todavía no tengo los datos exactos, pero sí me consta porque he hablado así con la directora general del INAEM que están trabajando en esa línea. La convocatoria, o hacía usted referencia a posibles convocatorias, sí, estamos trabajando en las bases reguladoras de una convocatoria para facilitar. Una de las cuestiones que más preocupan a las empresas es la atracción de talento. Hay una falta de personas que puedan sumarse a las empresas para que las empresas puedan crecer y consolidarse. Y ahí sí que estamos trabajando en unas bases reguladoras para unir las empresas con la formación en prácticas que hace la FP Dual, especialmente en su modalidad intensiva. Hablamos también de esas posibilidades que tienen las empresas o esa falta de talento. A veces tampoco ayuda mucho que a nivel de Gobierno de España se modifiquen o se haga alusión porque principalmente o las principales cuestiones y funciones que se tienen no son de la competencia de Aragón, son en materia del Gobierno de España. Por lo tanto, sí que hay cuestiones que a veces dificultan lo que es el crecimiento y la consolidación de las pymes. Pero como Gobierno de Aragón y atendiendo a todo lo que nosotros podemos hacer, por eso intentamos buscar aquellas formas, como por ejemplo en el CATA, que es el órgano que tenemos y al que usted hacía referencia, cómo está, pues hemos tenido las sesiones plenarias correspondientes y ahí es donde se debaten también muchas de estas cuestiones, organizadas también por los sindicatos, por las organizaciones empresariales y porque el diálogo social está presente. También ese pacto por la PYME, donde ya se mencionó precisamente en esa declaración en noviembre del 2024 y ese acuerdo de gobernabilidad entre el Gobierno de Aragón o ese pacto de gobernabilidad entre el Gobierno de Aragón y los agentes sociales, donde precisamente uno de esos apartados, porque lo estamos trabajando así, es el pacto por la PYME. En ese sentido, y ahora pues como quizá no me queda tiempo, haré alusión a ello en mi siguiente intervención, estamos poniendo en marcha una serie de medidas aludiendo también a ese pacto por la PYME con la creación de una red Aragones PYME. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues a continuación pueden intervenir los representantes del resto de los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 5 minutos para solicitar aclaraciones, formular preguntas sobre la información facilitada por la compareciente. Tiene la palabra el señor Izquierdo por el Grupo Parlamentario Mixto. Adelante. Gracias, presidenta. Bienvenida, directora general. Bienvenida, Ana. Gracias por la exposición.
Yo me voy a centrar en una cosa que ha dicho al final el portavoz del Grupo Socialista en el territorio, en el medio rural. Nosotros observamos, no es una tendencia que por supuesto aparece este año ni el año pasado, pero estamos viendo como ser autónomo era yo creo que era una posibilidad muy real en el territorio para el autoempleo. Sobre todo y fundamentalmente pues esas pequeñas empresas, esas pymes, esas empresas de servicios. Estamos viendo, y eso seguro que los compañeros que hay aquí conocen un poco el territorio se dan cuenta, como está desapareciendo ese tejido de los pequeños autónomos que se dedicaban al sector servicios, al autoempleo, pues a un oficio, que es lo que se llama habitualmente, y vemos como es cierto que en cualquier municipio prácticamente de Aragón teníamos todos los servicios cubiertos, cualquier ciudadano, pues un fontanero, un electricista, que cubrían las necesidades de cualquier empresa, cualquier autónomo, cualquier ciudadano. Y hoy vemos como ese tejido desaparece, quizá pues muchas veces no por falta de rentabilidad en esos negocios, que nosotros lo que pensamos es que no ese es el motivo, sino pues por las dificultades que lógicamente tiene un autónomo a la hora de empezar, a la hora de incorporarse y a la hora de ponerse a trabajar. Y es algo que no sé si desde la dirección han valorado, desde el colegio, desde abajo, intentar fomentar, no digo solo en el territorio, pero sí principalmente en el territorio, el emprendimiento de esos jóvenes y esas jóvenes que esto lo dicen muchas veces y yo además lo pienso, no todo el mundo tiene que tener una o dos carreras, ¿no? Hay gente que puede autoemplearse, puede ser autónomo y puede tener una formación determinada y dirigida a ese autoempleo que le va a hacer tener un futuro laboral próspero y le va a hacer tener una seguridad también. Y parece que eso hoy desaparece. Hoy desaparece o cada vez más desaparece en el territorio. Cada vez es más difícil encontrar un autónomo, un pequeño empresario que se autoemplee a sí mismo y quizá a un trabajador y se dedique pues, a esos servicios que son tan habituales y todos conocemos, ¿no? Pues a arreglar una puerta, a arreglar una ventana o a cambiar un grifo o a arreglar un baño, que son cosas que parecen muy evidentes, que han generado mucho empleo y mucha riqueza en el territorio y sobre todo que sientan población en el mismo, que es algo que muchas veces se habla, solo se sienta población en el territorio con la ganadería, con la agricultura, también es autoempleo, también son autónomos, pero todo este sector servicios que va desapareciendo poco a poco, quizá va desapareciendo porque mucha gente o muchos jóvenes no lo consideran como una opción, ¿no? No consideran como una opción el autoempleo, ser autónomo y gestionar una pequeña empresa o una pyme. No sé si, como le digo, desde la Dirección General valoran la posibilidad, o lo están haciendo, de intentar pues fomentar esa cultura del autoempleo, esa cultura del autónomo, esa cultura de tratar de autogestionar uno su propio negocio y también implantarse y vivir en el territorio, que es algo que, como digo, vemos que cada vez es más difícil. Cada vez las corporaciones, las empresas son más grandes y nosotros sí que pensamos que cada vez ser autónomo es más difícil. No, por supuesto, porque este gobierno haya hecho nada mal, ni el anterior, es porque la cultura y los momentos cambian y en este momento, pues como digo, cada vez es más difícil ser autónomo. No sé si han pensado, lo que le digo, en un plan en el territorio de hablar con nuestros jóvenes, de tratar de fomentar esa formación profesional que vaya dirigida a ese autoempleo, a esos autónomos o a esos autónomos que vayan a trabajar luego y a residir en el territorio. Yo creo que eso es una idea a la que hay que dar una vuelta. La formación profesional yo creo que es una rama que está muy destinada o acaba estando muy destinada al sector del autónomo y no sé, pues como digo, Zaragoza es un motor, es un mundo, es una locomotora, pero luego hay otros territorios que usted conoce bien. Hay que ir a la provincia de Huesca, hay que ir a la provincia de Teruel y hay que tratar pues de que también las políticas del gobierno permeabilicen, que seguro que lo están haciendo, pero bueno, tener en cuenta, como digo, pues todas esas escuelas o todos esos institutos que dan formación profesional en el territorio, que a veces parece que hay gente que termina esa formación y su única salida acaba siendo trabajar en una gran empresa, en una gran ciudad. Quizá desde su dirección se puede redirigir o por lo menos plantear y poner encima de la mesa toda la información necesaria para que al menos esos jóvenes y esas jóvenes se puedan plantear la idea de ser un autónomo y, por supuesto, elegir y decidir en libertad, ¿no? Cada uno tiene que hacer lo que considere que tiene que hacer, pero sí es cierto que sí que se ve una oportunidad laboral, sí que se observa un nicho de mercado que existe ahí y que es potencialmente de autónomos y que parece que se está desapareciendo porque no hay nadie que lo esté cubriendo, ¿no? Muchas gracias, desearle suerte, que seguro que la va a tener porque es usted trabajadora y nada más. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el Grupo Parlamentario Aragón-Teruel existe, señor Moreno, por 5 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías.
Muy buenas, señora Sanz, bienvenida. Gracias por su comparecencia. Bueno, pues yo voy a empezar incidiendo en algo que han dicho mis dos antecesores, los compañeros, porque creo que la situación sí que merece que usted tome cartas en el asunto, y es el relevo generacional. Usted tiene los datos técnicos y conocerá bien lo que le voy a explicar. La situación, cuando se cierra una persiana en una ciudad como Zaragoza, es fácil que al día siguiente se abra otra, pero en la gran parte de los municipios del territorio no. Y estamos viendo una situación que puede llegar a ser irreversible. Y no le hablo de municipios con poca población, le hablo de municipios de más de 1.000 habitantes. Creo que debe buscar iniciativas que mitiguen o potencien el fijar este relevo generacional. Es decir, no todas personas son iguales y hay negocios que son comercios que son necesarios, son básicos. Le voy a poner un ejemplo como son los obradores de pan. Hay comarcas enteras en donde solo quedan ya 1 o 2 obradores para todas las comarcas. Cada vez amplían más su espacio de atención porque municipios que no pueden comer pan de hoy, y estamos hablando solamente de obradores que llegan a 40 municipios. Y esto es un problema al que debemos hacer frente desde su dirección general. Hablamos de obradores de pan, pero pasaría lo mismo con carnicerías, con comercio local, con gremios, como ha dicho el señor Izquierdo. Yo creo que si queremos mantener la población y vertebrar, es necesario que en este momento ya la dirección se ponga manos a la obra. Otras dudas que le quiero trasladar. Con el tema de autónomos. Como usted sabe, en el 2024 se perdieron bonificaciones a los autónomos en la provincia de Teruel, a las que tenían derecho gracias a la aplicación de las ayudas al funcionamiento. Y se perdieron porque en el presupuesto, que era el del 2023, solo se contemplaba para ese ejercicio. Desde entonces se han hecho preguntas, hemos debatido en las Cortes, desde el Gobierno central se hablaba de que se iban a recuperar, desde el Gobierno de Aragón que se estaba trabajando en ello. Al final han desaparecido, esas bonificaciones a día de hoy no existen. Así que como es la política respecto a autónomos, es de su competencia, queremos preguntarle desde Aragón Existe las gestiones, si ha podido realizar gestiones para intentar recuperar estas ayudas. Estas bonificaciones es una ayuda para autónomos de la provincia y sería clave que intente usted volver a recuperarlas. En segundo lugar, también quería preguntarle por el plan Acelera Pyme de la Diputación de Teruel y su colaboración con ellos. Sabe la importancia de ayudar en la digitalización, más sobre todo en pymes y en empresas rurales que tienen dificultades ya solamente con el hecho de la conexión. Me gustaría que nos dijera en qué punto está. Y también tengo curiosidad saber su opinión sobre qué legislación hay que cambiar específicamente para ayudar a las pymes. Y se lo recuerdo porque aquí en este mismo foro el director general de Desarrollo Estatutario hablaba en este sentido y de lo que debíamos hacer, y estamos de acuerdo con él, en que se acumulan las trabas administrativas para las empresas junto con los autónomos sin tener en cuenta la realidad que tenemos. Creo que es importante que desde las instituciones se dejen claras las reformas a realizar y de verdad que las impulsen de manera decidida. Y de momento tenemos encima de la mesa la cuestión de la empresa familiar y la modificación del impuesto de sucesiones, que para ello es un primer paso, pero desde luego
no es la simplificación administrativa que necesitan los autónomos y las pymes aragoneses en mayor medida. Le deseo muchos aciertos, porque eso será buena señal para los autónomos, pero que se tome en serio la desaparición del comercio local en gran parte del territorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón el señor Vidal. Adelante. Gracias, presidenta. Bienvenida, señora Sanz, de nuevo a esta comisión. Desde Vox queremos agradecerle también la exposición anterior y la oportunidad de debatir de las políticas para pymes y autónomos en Aragón, especialmente para este año 2025, así como del estado del Plan Estratégico de Pymes y Autónomos. Estas empresas, que representan el 99% del tejido empresarial aragonés y generan el 70% del empleo, son el pilar de nuestra economía. Usted el año pasado empezó su exposición con dos palabras que nosotros creíamos que eran acertadas: consolidar y crecer. Fundamentalmente esta parte de crecer creemos que es muy importante para las pymes y autónomos. Sin embargo, después de este año vemos que seguimos en una misma situación. No existe ese crecimiento. Por otra parte, hemos visto que las políticas tanto del PSOE como el respaldo del PP de Aragón al Pacto Verde Europeo asfixian a nuestros emprendedores con impuestos, tasas verdes y regulaciones que dañan nuestro sistema productivo y su competitividad. El Pacto Verde Europeo impone cargas y tarifas de combustibles, energía insostenibles al sector agropecuario, la industria, la automoción, la logística y la distribución. Mientras el PP en Valencia, Baleares y Murcia ya ha empezado a rechazar estas medidas por su impacto devastador, el PP de Aragón las sigue defendiendo, permitiendo la entrada de productos de Marruecos y Mercosur a precios del un 20-30% más bajos debido a una normativa menos restrictiva y costes laborales mucho menores. Esto unido a otras debilidades como la falta de infraestructuras adecuadas o de recursos como el apagón eléctrico del 28 de abril, que costó 110 millones de euros a las pymes, perjudica a nuestros productores cuya calidad no puede competir más que por costes. Entre 2020 y 2023, ustedes no estaban en el Gobierno, desde luego, Aragón perdió 6.700 empresas, un 96% autónomos, y en 2024 243 autónomos menos por año, en ese año. Entonces, por eso le preguntamos, ¿qué medidas propone el Gobierno autonómico para contrarrestar el grave perjuicio del Pacto Verde, las políticas, y proteger a nuestras pymes y autónomos frente a esta competencia desleal? El Plan Estratégico de Pymes y Autónomos avanza lentamente sin abordar problemas clave. Las ayudas del PAIP son insuficientes y burocráticas, y la propuesta del PSOE de reducir la jornada a 37,5 horas, el aumento de cotizaciones en sectores como el comercio y el agrario, aumentando costes entre 400 y 800 euros por trabajador, mientras solo prosperan empresas públicas o dependientes de las ayudas del Gobierno sostenidas por deuda pública, y la productividad de las pymes cae un 7,3% desde el año 2000, desde principios de siglo. ¿Qué acciones implementará el Gobierno de Aragón para mitigar el impacto de la reducción de la jornada laboral y cotizaciones en la viabilidad de nuestras pymes y autónomos? El exceso de burocracia, con 1,27 millones de páginas normativas en 2023, frena a las pymes y autónomos que destinan recursos a gestiones administrativas en lugar de a su desarrollo y a su innovación. La digitalización y la apertura a mercados exteriores no debería ser cargas para pymes y autónomos, especialmente para las pymes rurales, con un 51% sin asalariados. Exigimos simplificación normativa, reducción de los impuestos como IRPF o sociedades y equidad para todas las empresas. ¿Qué pasos dará el Gobierno de Aragón para simplificar trámites, bonificar impuestos y eliminar trabas burocráticas, asegurando que no solo prosperen las empresas subsidiadas? Sí, desde luego en Vox sabemos que muchos de estos impuestos tienen dependencia estatal del Gobierno de Sánchez. Sin embargo, desde el Gobierno de Aragón también se pueden buscar fórmulas para bonificar algún tipo de impuestos y minimizar el impacto para esas empresas.
Para finalizar, señora directora, las pymes y autónomos de Aragón merecen un gobierno que fomente la libertad, no uno que les ahogue con regulaciones e impuestos derivados de sus políticas intervencionistas. Desde Vox luchamos por un modelo que permita a nuestros emprendedores desarrollar sus ideas sin necesidad de dedicar todos los esfuerzos a cumplir un exceso regulatorio y fiscal que les imponen desde la Administración. Nada más, muchas gracias y simplemente desearle muy buena suerte en todas las acciones de su gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Señora Marín, adelante, 5 minutos. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Bienvenida, como no podía ser de otra manera, señora Sanz. Gracias por sus explicaciones. Y yo, tras escucharle a usted y también escuchar al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, me he dado cuenta de una cuestión fundamental, y es que hay dos maneras de hacer política, ¿de acuerdo? Una es no hacer nada, o lo que se hace, hacerlo mal porque perjudica a quienes va dirigido ese tipo de política, y no me mire así, señor Villagrasa, que yo sabe que ahora mismo se lo voy a explicar. Y dos, hacer las cosas bien para beneficiar a esas personas a quienes van dirigidas esas medidas. Porque, claro, un gobierno tiene en su mano hacer unas medidas que beneficien o hacer unas medidas que perjudiquen. El perjuicio, señorías y señora Sanz, pues el perjuicio se vio claramente en la pasada legislatura, lo más cercano que pongo, que podría hablar de las anteriores, como el Partido Socialista, el Gobierno del Partido Socialista, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, no aportó nada a estas pequeñas y medianas empresas ni a los autónomos de Aragón. Antes bien, al contrario, pasamos una época súper complicada con la pandemia, pero el Gobierno no estuvo a la altura de las circunstancias. Cuando desde el minuto cero se necesitaba que esas empresas, esas pequeñas empresas, fueran ayudadas, y las primeras subvenciones que recibieron fue a finales del año 21, casi pasados 2 años. Bueno, como se cerraron muchísimas empresas por causa de esa pandemia y nadie les ayudó, o como desde el Gobierno de España pues se les sube cada día más la presión fiscal, o como es el incremento del salario mínimo, que no es que esté mal, pero que perjudica a los pymes, pues no se ha tenido en cuenta esa regulación o esa diferenciación entre una gran empresa o una pequeña empresa, o con la reducción de la jornada laboral, que sucede lo mismo, que no es que esté mal, estará bien para unas cuestiones y estará mal para otras. A sensu contrario, el actual Gobierno de Aragón está trabajando desde el minuto cero para apoyar a esas pequeñas y medianas empresas. Y lo está haciendo con hechos, lo está haciendo con realidades, y lo está haciendo con cosas que les benefician. Como, por ejemplo, y usted lo ha explicado antes muy bien, ese trabajo que se ha hecho en el relevo generacional, que también los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra han demostrado lo importante que es, o en la captación de talento, como también se ha demostrado su importancia, en la inteligencia artificial, que hoy es, bueno, pues nos guste más o nos guste menos, hoy es lo que está para quedarse, además, no es una moda pasajera, sino que está para quedarse. Se ha trabajado muchísimo también en la prevención de riesgos laborales, se ha hecho la segunda semana de PYME en Aragón, donde han participado muchísimas entidades, se ha también ejecutado el programa de segunda oportunidad, dotado con 150.000 euros y ejecutado al 100%, en fin, una serie de cuestiones que lo que hacen es beneficiar a ese tejido que forma nuestra comunidad autónoma, ese tejido empresarial que forma nuestra comunidad autónoma, porque Aragón, nos guste más o nos guste menos, somos una comunidad autónoma cuya base empresarial, cuyo tejido empresarial siempre son esas pequeñas y medianas empresas, esa pequeña tienda de ese pequeño municipio o esa pequeña fábrica también de un sitio más pequeño. Nosotros tenemos muy pocas grandes empresas y, sin embargo, la tienda, el comercio, la empresa pequeña, familiar, de madera, esa es la que realmente sustenta a Aragón. Con lo cual, señorías, yo reitero, las cosas se demuestran haciéndolas bien. Yo creo que este Gobierno lo está haciendo muy bien porque le está prestando atención a lo que realmente es la base empresarial, la base económica de nuestra comunidad autónoma. Me dejo también en el ámbito de la agricultura, que también está formado por esos pequeños empresarios, por esos pequeños autónomos. Creo que se les está ayudando mucho, y sí que es verdad que hay un detalle o hay una cuestión principal a la que, con ello concluyo, me quiero referir, y es la cuota cero que este Gobierno ha puesto en marcha, que ha sido un éxito y que además va a ser una ayuda imprescindible y yo creo que casi
inmedible en el sentido de que va a ayudar a tantas personas, va a llegar tan lejos a cada rincón de nuestro territorio, que ya es un éxito, pero será un éxito multiplicado por mucho. Reiterar mi enhorabuena, reiterarle mi agradecimiento por su presencia hoy aquí y, desde luego, animarle a continuar así, que el Grupo Parlamentario Popular estará siempre a lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, pues para contestar a las cuestiones planteadas dispone de 10 minutos la señora Sanz. Adelante. Bueno, señor Villagrasa, señor Moreno, señor Vidal, señora Marín, señor Izquierdo, muchísimas gracias por el tono de sus intervenciones. Es una alegría poder venir aquí, compartir con ustedes todas estas medidas, acciones de Gobierno que estamos proyectando y, sobre todo, recoger también todos esos mensajes y todas esas inquietudes que ustedes tienen. En estos minutos, permítanme que me pueda centrar en los proyectos que estamos desarrollando actualmente y que marcarán este 2025. Aragón contará por primera vez con un plan estratégico que unifique las políticas para autónomos y emprendedores, con una visión territorial y conjunta entre Administración y tejido productivo, la elaboración del Plan Estratégico de Trabajo Autónomo y de Emprendimiento, el PETAE, que llamamos, se encuentra en su fase final de elaboración tras un proceso participativo con los principales agentes económicos y sociales de la comunidad. Este plan unifica por primera vez en Aragón las políticas dirigidas tanto a personas trabajadoras autónomas como al emprendimiento, con el objetivo de impulsar un ecosistema más coordinado, innovador y competitivo. Su estructura se articula en torno a 8 ejes de actuación: sensibilizar, acompañar, agilizar, consolidar, financiar, fomentar, formar y gobernar, desarrollando medidas específicas para apoyar a colectivos con mayor dificultad, impulsar el crecimiento de los proyectos y garantizar la vertebración territorial. El plan estratégico parte de un análisis del contexto socioeconómico aragonés que ya presentamos en el último CATA, que tuvo lugar en noviembre del 2024, y define esos principios y objetivos destinados y orientados al desarrollo sostenible y contempla un sistema de gobernanza y seguimiento para que asegure su implementación. Este plan es una apuesta decidida por el valor del esfuerzo individual y colectivo, por el talento y la iniciativa de quienes emprenden en Aragón. Refuerza nuestro compromiso con un modelo económico más libre, competitivo y sostenible, en el que ser autónomo o emprendedor no sea una carrera de obstáculos, sino una oportunidad real de desarrollo personal y de progreso para todo el territorio. El PETAE, en definitiva, es una herramienta para que Aragón siga siendo tierra de oportunidades y de futuro, dando cumplimiento así a una obligación legal contenida en la Ley 7/2019 que establecía su aprobación en los 6 meses posteriores a la entrada en vigor de la ley y que no se había abordado hasta ahora. Por lo tanto, ya hace meses que iniciamos ese procedimiento. Por mandato del CATA, en su sesión plenaria del 5 de noviembre, activamos la propuesta de crear un grupo de trabajo. Ya hemos tenido 2 reuniones de trabajo, una de ellas el 20 de febrero del 2025, donde se constituyó el grupo de trabajo y tuvo esa primera sesión. El 13 de marzo, la segunda sesión de trabajo para la redacción de medidas para incluir al informe, y el 20 de marzo precisamente quedó validado el informe del grupo de trabajo para continuar con su tramitación. Por no extenderme mucho con este punto, seguimos trabajando en ese borrador, con las aportaciones también de otras direcciones generales y organismos autónomos del Gobierno de Aragón, y el objetivo es aprobar el Plan Estratégico de Emprendimiento y Trabajo Autónomo el último trimestre del 2025 y presentarlo públicamente. Otro de los retos en el que estamos trabajando, y hacía alusión al Pacto por la PYME y a todas esas connotaciones y esas especificidades que tienen las pymes, porque cuando hablamos de pymes estamos hablando especialmente de que el 95% del tejido empresarial en Aragón son microempresas, es decir, autónomos o personas que no tienen empresas, sociedades, da igual si es persona física o una sociedad. No tienen a nadie contratado, que son más del 55%, o tienen menos de 10 trabajadores. Con lo cual, cuando hablamos de pymes, aquí hay un rango y una diversidad muy amplia y nosotros nos estamos centrando mucho en ese 95% del tejido empresarial, que son las microempresas.
El Gobierno de Aragón lanza la red Aragones Pyme para movilizar a los municipios, comarcas y provincias en el impulso al emprendimiento, crecimiento y consolidación empresarial. Lo han dicho varios de los grupos políticos, esa forma de vertebrar o que todas esas medidas puedan llegar donde hay pueblos muy pequeños o hay municipios donde la pérdida de un servicio o la pérdida de un comercio es la pérdida de un servicio y, por lo tanto, de población. Lo que pretendemos con esta red Aragones Pyme es implicar a entidades locales para que cuenten con herramientas propias, coordinadas, de fomento empresarial, desde ordenanzas tipo hasta viveros de empresa, catálogos de buenas prácticas y apoyo al emprendimiento, crecimiento y relevo generacional. Creemos en la autonomía local, por eso sabemos que desde el Gobierno de Aragón podemos impulsar y podemos establecer un marco, un paraguas de acción, pero que, sobre todo, las entidades locales son las que han de adherirse o han de formar parte de esta red para que cada uno, con sus propias especificidades, no tiene nada que ver un ayuntamiento, un municipio de 300 habitantes con otro de 100, con otro de 5.000 o con otro de 40.000. Por lo tanto, es importante que esa autonomía local prevalezca y que el Gobierno de Aragón actúe como un paraguas, como un marco, donde coordine toda esa red para que se vea que Aragón definitivamente es un territorio amable con el emprendimiento, con las pymes y con el crecimiento y la consolidación de los autónomos. Creemos que esa autonomía local estará visible el próximo 20 de junio en la Sala de la Corona. Tenemos prevista la presentación de esta red, a la cual están todos invitados, por supuesto, y queremos poner en marcha esa red que luego sirva de motor de crecimiento para que los ayuntamientos y las comarcas y también las diputaciones puedan adherirse y podamos remar en la misma dirección para que Aragón sea pyme. Y, por otro lado, y también lo han comentado ustedes, el programa de relevo generacional, que es una prioridad del Gobierno de Aragón, no solamente para evitar esa pérdida de autónomos, sino para evitar el cierre de negocios, especialmente en el medio rural. Más de 25.000 negocios aragoneses podrían desaparecer en los próximos años si no se produce un relevo. Por lo tanto, hablamos de transferencia o traspaso de negocios, pero especialmente de esos autónomos que tienen más de 55, 60 años y que en los próximos años, previsiblemente, ya sea por su propia familia y haya un relevo generacional intrafamiliar, o no tiene por qué. Puede ser cualquier otro emprendedor, puede ser cualquier otra persona que quiera adquirir una base de un negocio ya consolidado, con un modelo, con una cartera y que no empiece de cero, sino que ya sea un relevo. Esta pérdida de negocios no es solamente una cifra, y hacían también ustedes alusión a lo que ello conlleva, es una alerta económica, social y demográfica. Por eso estamos poniendo en marcha un programa en colaboración con la AFAM, con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, con entidades locales, cámaras de comercio y organizaciones empresariales. Precisamente en las próximas semanas queremos presentarlo también para poner en marcha estas dos cuestiones que para nosotros son importantes. Igual que las empresas grandes contratan los servicios de una empresa o una consultora para que puedan buscar potenciales clientes y poder traspasar esa empresa o venderla, pues igual pensamos que con esos pequeños negocios la administración pública como un servicio público podemos facilitar esa conexión entre esas personas que están pensando o que van a jubilarse o que ya van a dejar ese negocio para buscar esas posibles alianzas con otros centros de emprendimiento, como por ejemplo las aulas de emprendimiento de formación profesional, la red ARCE que tiene el Instituto Aragonés de Fomento. No se trata de inventar la rueda ni de crear muchas más cosas, sino de poner todos los recursos que tenemos desde el propio Gobierno de Aragón y desde las entidades locales al servicio del relevo generacional. Porque hablaba de esos tres programas principales, esa red Aragones Pyme, el programa de relevo generacional y el plan estratégico de trabajo autónomo y emprendimiento. Son tres programas para nosotros muy importantes porque aunan, consolidan, facilitan y, más allá de las acciones que podamos hacer desde la propia Dirección General de Pymes y Autónomos, hay
muchas otras direcciones generales y organismos en los que están trabajando, y lo que queremos es ir de la mano. Queremos, si lo que buscamos, lo que queremos es esa cohesión territorial, fijar población y oportunidades reales para los jóvenes, tenemos que proteger también a quien crea empleo. Y hacía alusión también la señora Marín, ¿no? Cuando hay un desequilibrio porque se echa mucha parte hacia una parte de la balanza, la otra parte a lo mejor hay que compensar. Y no se trata de ponerlo en contraposición, sino de facilitar que cuanto más facilitemos, cuanto menos brecha haya para que se impulsen nuevos negocios, nuevas empresas y puedan crecer y consolidarse, al final lo que estamos trabajando es la creación de riqueza, la creación de empleo y el mantenimiento también de ese empleo de calidad. Lo que queremos es una política social que no sea asistencial, que sea facilitadora, que sea acompañante de todo ese tejido empresarial que tiene ganas y que está por la labor de hacer crecer sus empresas, y lo que queremos es un tejido empresarial fuerte, dinámico y sobre todo, libre para crecer. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por sus explicaciones. Suspendemos la comisión un minuto para despedir a la directora general. Continuamos con la comisión. Vale, no te preocupes.
Bien, pues pasamos al punto 4, debate y votación de la proposición no de ley número 416/24 sobre la extensión del plan Volveremos al resto de municipios aragoneses, presentada por el Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe. Para su presentación y defensa tiene la palabra el Grupo Parlamentario proponente Aragón Teruel Existe, señor Moreno, por un tiempo de 5 minutos. Adelante. Gracias, presidenta. Bueno, pues presentamos hoy una propuesta que se registró hace 11 meses, pero sigue teniendo vigencia y relevancia. Me refiero al plan Volveremos, que afecta a 66 municipios aragoneses. Cuando planteamos esta iniciativa, el plan estaba previsto solo para 22 municipios. Este alcance era claramente insuficiente si se quería cumplir con el objetivo principal del programa, que es el apoyo al comercio local, revitalizar la economía de proximidad y frenar, en la medida de lo posible, la despoblación, que afecta, como hemos explicado todos, tanto al comercio. Bueno, pues celebramos este avance, celebramos que se han triplicado el número de municipios en apenas un año que se van a adherir, lo que denota que hay un interés real por las administraciones locales en formar parte de este proyecto. Este programa, que todos conocemos, fue un éxito que se lanzó desde aquí, desde el Ayuntamiento de Zaragoza, que ha dinamizado el comercio y planteamos que sería un paso adelante si se puede adaptar de verdad al territorio. Existen muchas localidades, sobre todo en el Aragón más despoblado, que no han podido beneficiarse de este programa. Por eso traemos esta iniciativa que presentamos hoy con una doble dirección. Primero, que se siga ampliando territorialmente el alcance del plan Volveremos, con una mirada especial hacia los municipios más pequeños o los que están más alejados de los núcleos urbanos donde hay gran parte de comercio. Y dos, establecer fórmulas específicas de apoyo institucional y económico a estos municipios que todavía no se han sumado y que puede ser interesante en igualdad de condiciones. Y queremos, y claro, que me gustaría hablar de este programa de verdad para plantear cohesión territorial, de igualdad y de oportunidades. No podemos aplicar, como la mayoría de sus señorías saben, la misma fórmula para realidades diferentes. El comercio en pequeños municipios no es lo mismo que en una ciudad como Huesca o como Teruel. En muchos casos hablamos de municipios que tienen una o dos tiendas, que además son el único abastecimiento para la población. Hablamos de tiendas multiservicio, hablamos de pequeños autoservicios rurales e incluso hablamos de comercio ambulante que cumple una función social y económica en muchas de nuestras comarcas. Es por ello que en nuestra iniciativa planteamos la necesidad de adaptar el plan Volveremos a estas realidades comerciales que son diferentes. Resumiendo, creemos que no se debe excluir de este programa a figuras como el comercio ambulante, que tiene implantación significativa en el medio rural aragonés. Tampoco se deben excluir los multiservicios rurales, que muchas veces dependen del impulso directo de los ayuntamientos o de las diputaciones, que deben tener un encaje claro dentro del programa Volveremos. Y para ello planteamos vías de colaboración específicas entre el Gobierno de Aragón y las diputaciones provinciales, que son las que mejor conocen las necesidades del territorio y pueden actuar también como canales facilitadores. Creo que todos somos conocedores de las dificultades que tenemos ya, y lo hemos hecho patente hoy aquí a la directora de Pymes y Comercio, las dificultades que está atravesando muchos municipios, gran parte del medio rural, ante la falta de servicios. Una tienda es fundamental para que la población no tenga que desplazarse.
entonces planteamos que el plan de Volveremos se adapte al territorio y se adapte a temas específicos que son muchas veces los de muchos municipios. Así que espero el apoyo de todos los grupos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay una enmienda presentada por el Partido Popular. Para su defensa tiene la palabra el señor Herrero por tiempo de 3 minutos. Adelante. Gracias, señora presidenta. La verdad que valoramos positivamente que se traigan iniciativas a esta Cámara de apoyo al comercio, porque el comercio en Aragón es un sector estratégico que comprende el 14% del Producto Interior Bruto, más de 11.000 comercios y el 17% de las afiliaciones a la Seguridad Social. Es un sector, además, que se encuentra amenazado por la irrupción del comercio electrónico y necesita de medidas de apoyo político, medidas activas de apoyo al sector. En la exposición de motivos hablaba de la época de la pandemia, en la cual hubo un descenso del consumo en el comercio local. Fuimos conscientes de la necesidad del comercio local en aquella etapa. Y los primeros, como siempre, los ayuntamientos que fuimos sensibles en aquella época, fueron los primeros que con agilidad pusieron medidas de apoyo mediante bonos de descuento y distintas políticas para apoyar el comercio local. También se echó en falta al Gobierno socialista de Aragón en aquella época, que no apoyó al comercio ni tampoco apoyó a los ayuntamientos en esa época post-COVID. Ahora, ya dejando atrás esa etapa socialista, estamos ya en el Gobierno popular con nuevas luces y nuevas políticas. En el año 2024 se amplió el famoso programa Volveremos del Ayuntamiento de Zaragoza y llegó a 22 municipios en esta primera etapa, para municipios de más de 6.000 habitantes, y se consiguió llevar al comercio el importe de 70 millones de euros. Este programa tiene una doble vertiente. Por un lado, el doble impacto que genera de apoyo al comercio, pero también los beneficiados son los ciudadanos de estas medidas. Y por otro lado, también consigue realizar políticas en conjunto de más de 4.000 comercios, que es importante que juntos son más fuertes para competir con ese comercio electrónico. Esta PNL, como bien comentaba el señor Moreno, es de hace 11 meses. Precisamente hoy por la mañana ha salido publicada en el BOA la orden por la cual se aprueba. Ahora son 67 municipios los que van a entrar en vigor, los que van a poder adherirse. Y hemos presentado una enmienda que intenta también acaparar el punto segundo, que dice que de seguir con el plan de ampliación gradual de Volveremos a todos los municipios aragoneses que deseen participar, adaptándose a sus necesidades y circunstancias particulares, intentando dar cabida así al punto segundo, en el cual, si no se aceptase, pediríamos votación por separado para votarlo en contra. Entendemos en ese punto segundo que para municipios de menos de 1.000 habitantes hay políticas ya del Gobierno de Aragón con los multiservicios rurales, que el Gobierno de Aragón pone dinero para poder seguir con el mantenimiento de los multiservicios rurales. Y también decir que el programa Volveremos es un programa que está en expansión e implementación. Se va incorporando mejoras, como la última, que ha sido de bajar el porcentaje de ayuda al 20% para intentar que dure más días. También podría darse cabida a la propuesta que hace en el punto segundo más adelante, no lo sé, pero creo que ahora es demasiado pronto. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, a continuación, intervienen los grupos parlamentarios no enmendantes por tiempo de 3 minutos, empezando por el Grupo Parlamentario Mixto. Adelante, señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Señor Moreno, votaré a favor. Sí que es cierto que compacto con el señor Herrero que quizá esa enmienda enriquece la propuesta por una cuestión, porque al final, por el paso del tiempo, lógicamente, hay datos y cuestiones que se desactualizan, lógicamente. Hoy son más municipios porque el programa va avanzando. También es cierto que sí que es cierto que comprender la realidad del comercio rural, a mí, por lo menos, como alcalde de un pequeño municipio, se me hace difícil ver el encaje del plan Volveremos en un municipio como el mío, que quizás seguramente lo tiene, y por qué no decirlo, ojalá lo pueda tener. Pero es verdad que es difícil de buscar ese encaje, sobre todo, y en muchas ocasiones, que veo que el punto segundo lo dice, al final el coste económico, ¿no? El coste económico para un gran ayuntamiento, el comparto de ese coste para un gran ayuntamiento es más sencillo, pero para un pequeño ayuntamiento pues tiene una dificultad. En muchos municipios de Aragón no les voy a descubrir nada si les digo que solo hay un comercio. Concretamente, no tengo los datos exactos, pero no me equivocaría si les digo que quizá en más de 300 municipios de Aragón solo habrá un comercio y en muchos de ellos ninguno.
¿Por qué? Pues porque en nuestros municipios de Aragón hay muchos menores de 100 habitantes, de esos de menores de 100 habitantes, como mucho hay uno y en algunos no hay ninguno. Es difícil que esto llegue a cualquier municipio. En todo caso, sí que es verdad que si el Gobierno de Aragón quiere tratar, y estoy seguro que esa es la intención, de que sus proyectos y programas lleguen a todos los ciudadanos, hay que intentar llegar a todos los municipios, y quizá este plan, este proyecto Volveremos, pues se tiene que readaptar o se tiene que reescribir para los municipios menores de 1.000 habitantes, que son una realidad muy distinta de Aragón, que no tiene nada que ver pues con municipios más grandes, como se me ocurre, por ejemplo, el caso del propio municipio del señor Moreno o Calamocha. No tiene nada que ver con municipios como Villar del Saz, que tienen pues 30 habitantes, 40 habitantes, y es muy difícil que esto permeabilice y que llegue. No obstante, pues ahí está la idea de los multiservicios, la comparto con el señor Moreno también, que quizá es el lugar para todo, o es el pequeño centro comercial que tienen muchos municipios, sobre todo y especialmente en la provincia de Teruel, que es donde más hay, porque es donde más históricamente se ha trabajado en ese proyecto, y lógicamente pues prestan casi todos los servicios que se pueden prestar, pero es verdad que muchas veces se circunscribe únicamente a la alimentación. Es una cuestión que ustedes también conocen, ¿no? Poco más se puede prestar y se puede servir en un multiservicio, aparte de lo básico y la alimentación. No sé, por eso digo que a veces se hace difícil ver cómo esto podría permeabilizar el territorio, pero bueno, sí que sería interesante que por lo menos estudie. Votaré a favor y le agradezco la propuesta, señor Moreno. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vox por 3 minutos, señora Rato. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Desde Vox apoyamos el pequeño comercio y el comercio local, que muchas veces pues, forma parte de nuestra identidad, incluso de nuestra realidad y paisaje social y cultural de una ciudad, de un municipio. Hay tiendas pues, que son emblemáticas y no podemos estar con el globalismo, que al final todas las ciudades serán iguales, un Starbucks, un kebab y esas cosas, ¿no? Es evidente que desde hace tiempo este pequeño comercio y comercio local está gravemente amenazado por los grandes centros comerciales, el comercio y la compra online y las grandes plataformas extranjeras que comercializan todo tipo de productos con precios bajos y a distancia, principalmente desde China. Tampoco podemos olvidar que nuestros comerciantes y autónomos están también soportando dificultades que provienen de la dura fiscalidad, de la burocracia, de las trabas para el desarrollo de negocios, tasas, permisos, inseguridad jurídica, compleja legislación y reglamentaria, pues que también tiene un peso. Por ello, todas las iniciativas que se han venido impulsando con el fin de apoyar a nuestros pequeños comercios y comercio local han contado siempre con el apoyo de Vox, como ocurriera con la campaña Volveremos en Zaragoza u otras iniciativas similares en Huesca. Si bien hoy la iniciativa que nos presenta Aragón Teruel existe, que es bien intencionada y compartimos su fin último, pues nos presenta algunas dudas de cierto calado. Primero, entiendo que se debería hablar de voluntariedad, es decir, que los ayuntamientos o los municipios que lo deseen, porque parece que extendemos a todos los municipios. Imagino que no es la intención, pero de la literalidad se traduce así. La campaña Volveremos precisa que tanto el Gobierno de Aragón, como bien sabe, como el ayuntamiento del municipio donde se aplique aporten fondos. No todos los ayuntamientos están en situación. Normalmente tienen que aportar los fondos, el plan es así, a partes iguales, por mitad entre ambas administraciones, creo que era un 10% el plan original. Bien, el programa Volveremos trataba de estimular y potenciar el consumo en estos comercios, subvencionando al establecimiento en función de las compras para que los clientes acumulan un saldo, me parece que es una especie de monedero donde tienen que gastar ese dinero en un plazo determinado para volver a comprar en esos establecimientos adheridos a tal programa en fechas establecidas en tal campaña. Se utilizaba una aplicación, además, una app en el móvil, un código QR, con lo que tenemos otra dificultad en ciertos municipios. Hace falta pues, conexión a Internet, Wi-Fi o cobertura digital y móvil, si queremos aplicar el plan Volveremos. También entendemos que si hay un presupuesto concreto para tal campaña y se amplía a un número de comercios y municipios muy superior al previsto, es muy posible que la ayuda quede algo insignificante o de nulo impacto, que también tenemos que tenerlo en cuenta. Tiene que extenderse, en todo caso, a municipios que tengan una mínima, a nuestro juicio, una mínima y normal actividad comercial. En un municipio donde solo hay un multiservicio, pues claro que volverán, es que no les queda otra, a nuestro juicio, ¿no? Miren, desde Vox también creemos que lo que necesitan nuestros comerciantes y autónomos son bajadas de impuestos, reducir burocracias, bajada de la cuota de autónomos, de cotizaciones Vaya concluyendo, laborales. por favor. Sí, y
y hacer más sencilla la legislación. Le propongo una enmienda in voce. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a extender el plan Volveremos para apoyar al comercio local y pequeño comercio a los municipios que opten por tal plan y siempre que reúnan los requisitos objetivos y precisos. Y tal plan resulte rentable y económicamente sostenible tanto para los comercios como para las administraciones implicadas. Gracias y perdone que me he extendido. Bien, muchas gracias. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Alastuey. 3 minutos, adelante. Gracias, presidenta. Y adelanto que no vamos a votar a favor esta proposición no de ley, tampoco la vamos a votar en contra, nos vamos a abstener, porque no le vemos ningún tipo de... Es extemporánea, para empezar, y en segundo lugar yo creo que se sale de lo que es el espíritu inicial del proyecto Volveremos, y de su propia exposición se sigue que usted está pensando en otras cosas. El proyecto Volveremos es un proyecto que pone en marcha el Ayuntamiento de Zaragoza, igual que otros ayuntamientos pusieron en marcha otras iniciativas para reactivar el comercio local tras la pandemia, en la que se suponía o se constataba que había habido muchos clientes, muchos ciudadanos, que habían empezado a utilizar el comercio por Internet. Es decir, habían abandonado el comercio minorista y habían pasado a Internet, y se trataba de introducir fondos públicos para que esos ciudadanos, mediante descuentos, volvieran al comercio tradicional, al comercio capilar. Hombre, lo primero que nos tendríamos que plantear es si 5 años después de la pandemia es necesario seguir manteniendo este objetivo. O nos tenemos que plantear una política comercial que tenga otros objetivos y que tenga más que ver, por ejemplo, con las cosas que ha dicho usted, con la necesidad de apoyar al comercio rural, pero no necesariamente porque tengan que volver al comercio local después de haberlo abandonado, sino sencillamente porque el comercio minorista realmente está teniendo muchos problemas. Mire, yo he sacado unas cuentas respecto a la evolución del sector desde la pandemia aquí, y las cuentas nos dicen que el número de trabajadores en el comercio minorista ha aumentado en 612 cotizaciones en total, y sin embargo el número de cotizaciones autónomos han bajado en 1.100. ¿Qué quiere esto decir? Pues seguramente quiere decir que se sigue utilizando el comercio tradicional, pero digamos que cambiando de tamaño y cambiando de modalidad. ¿Por qué? Pues porque también han desaparecido 250 empresas. Y seguramente eso tiene mucho más que ver con el relevo generacional que con el hecho de que los clientes estén cambiando de hábitos. Por tanto, yo creo que sí que hay que dar una vuelta. Hoy ha publicado el Boletín Oficial de Aragón la orden con las ayudas de Volveremos. Yo creo que hay que dejar que pase este ejercicio. Yo le daría una vuelta al tema del comercio cuando esto pase, y a lo mejor hay que abandonar la denominación de Volveremos y empezar a hablar de otras cosas. Y hablar de un modelo absolutamente diferenciado entre el mundo, digamos, más urbano y el mundo rural. Porque en este momento ya son casi 8 millones de euros de dinero público los que se ponen en este programa, entre la propia administración de la comunidad autónoma y las administraciones locales, que es mucho dinero, y a lo mejor ese dinero hay que emplearlo de otra manera y con otros mecanismos para apoyar el comercio. Mire, los gobiernos creo que tienen que participar en esas ayudas al comercio. De hecho, no voy a pedir el turno por inexactitudes, pero el portavoz del Partido Popular ha dicho que el Gobierno de Aragón no hizo nada. El Gobierno de Aragón puso 50 millones de euros durante la pandemia. Ya no le digo nada al Gobierno de España con las ayudas que puso y los ERTEs y el montón de puestos de trabajo que salvó. Por tanto, de lo que se trata es de que analicemos bien el problema, veamos si el problema que tenemos ahora mismo es el mismo que teníamos cuando salimos de la pandemia, y por tanto planifiquemos y gastemos ese dinero público de una manera más adecuada. Nos abstendremos. Gracias. Bien, pues tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe. Tenemos una enmienda del PP, la petición de voto separado y una enmienda in voce. Gracias, presidenta. Aceptaré el voto por separado. Acepto la enmienda del Partido Popular porque entiendo que se adapta a la propuesta nuestra, y el señor, el portavoz de Vox, obviamente, libremente es voluntario. Cada ayuntamiento se adhiere o no se adhiere, pues no tengo inconveniente en que se adapte también, que acepto la enmienda. Entonces, la enmienda in voce es un punto aparte, ¿sustituye algún punto? Es que no me ha quedado claro.
Sí, es que, claro, como he ido tan deprisa, ha sido culpa mía que me he pillado el tiempo. Realmente era una enmienda un poco de sustitución, no era un punto aparte, porque, claro, podría ser incongruente el punto 2 con lo que yo he dicho. Entonces, creo que quiere aceptar el tema de la voluntariedad, pero no sé si el resto, no sé si la vuelvo a repetir o... ¿Quieren un minuto para ver si llegan a un texto? Un tema, yo creo que en la normativa está especificado que los ayuntamientos se adhieren voluntariamente, no es algo que... Bueno, pero es que en la enmienda se habla de que reúnan los requisitos objetivos para poderla tal, que sea económicamente rentable y sostenible para la Administración y para el Gobierno. Claro, es una enmienda un poco de todo. Yo creo que es mejor. Un minuto de receso. Tienen un minuto, adelante. Presidenta. Bueno, pues hemos llegado a un consenso y entonces retiraría yo el punto 2 y se sustituye por seguir con el plan ampliación gradual de Volveremos a todos los municipios aragoneses que deseen participar, adaptándose a sus necesidades y circunstancias particulares, y tal plan resulte rentable y económicamente sostenible para los comercios y administraciones implicadas. Muy bien, mantenemos la votación separada, ¿no? Entiendo. No, falta. Ah, ¿solo es un punto ahora? Sí. Vale. Muy bien, pues entonces, ¿votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Pues sale adelante la proposición con, ¿cuánto? Con 12 votos a favor y 6 abstenciones. Y pasamos al punto... Perdón. Que iba yo demasiado rápida. Explicación de voto. ¿Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto? ¿No? ¿Aragón Teruel existe? Un minuto. Sí, nada, agradecer a todos los grupos, incluida la abstención del Partido Socialista, lo que denota que tenemos un problema con el comercio local y sobre todo en el medio rural. Esto era dar oportunidades, igual que han existido en Zaragoza o en las capitales, dar oportunidades al comercio en municipios. Muchas gracias. Grupo Parlamentario Vox.
Sí, gracias, señora presidenta. Simplemente por cortesía parlamentaria agradecerle la buena voluntad y la cintura política para aceptar unas enmiendas y dejar entiendo, una iniciativa que nos satisface a todos y que el fin se cumple. Muchas gracias. Grupo Parlamentario Socialista. Grupo Parlamentario Popular. Sí, agradecer al señor Moreno que haya aceptado la transacción y hemos llegado a un texto común, y al señor Lastro pues decirle que sí, que en aquella época post-COVID que los comercios no recibieron ayuda y que los ayuntamientos tampoco, que se nos prometió a los ayuntamientos ayudas para la limpieza de edificios, de colegios, se nos prometió, pero luego no llegó ni un céntimo, nada más. Muchas gracias. Pasamos al punto 5, debate y votación de la proposición no de ley número 503/24, por favor, relativa a la reforma y ampliación del polígono de Borja, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su presentación y defensa, tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Socialista, señor Villagrasa, por un tiempo de 5 minutos. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Después de analizar muchas veces, como ocurre en el Parlamento, programas de una manera genérica, de una manera categórica, pues muchas veces esa implementación tiene que ir a ejemplos individualizados y concretos. Cuando hablamos desde esta misma comisión, desde el plenario del Parlamento aragonés, de favorecer la vertebración del territorio, de generar incentivos para que la economía promueva inversiones más allá de las capitales de provincia o más allá del entorno metropolitano de Zaragoza, cuando hablamos de que en ocasiones es difícil que desde un gobierno u otro se pueda orientar dónde las empresas se tienen que instalar, porque al final las empresas en su ejercicio de libertad y autonomía son las que deciden, siempre llegamos a puntos de consenso en los cuales decimos que hay que ayudar, que hay que colaborar y que hay que favorecer que aquellos entornos del medio rural en los cuales sea óptima la instalación de industrias y de empresas, pues que el Gobierno de Aragón tiene que colaborar con los mismos. Hoy les traemos un ejemplo que viene siendo importante para el Grupo Parlamentario Socialista y que es importante para el conjunto de Aragón y concretamente para la provincia de Zaragoza, y es que nosotros lo que pedimos es que el Gobierno de Aragón, a través del departamento cuyas competencias de economía residen en la señora vicepresidenta del Gobierno, realice una colaboración, una aportación económica, una involucración, en definitiva, para la ampliación del polígono Barbalanca de Borja. La localidad de Borja, ustedes saben que es capital de comarca, que se encuentra a una distancia media desde la ciudad de Zaragoza, que tiene muy cerca también la ciudad de Tarazona y que a su vez es uno de los núcleos y de los puntos cuya actividad agroindustrial y otro tipo de empresas manufactureras pues llevan años instalándose durante 2 décadas en la ubicación de este polígono industrial. Afortunadamente, esa ubicación de empresas, la generación y el liderazgo del ayuntamiento y la venta de suelo están haciendo que en los últimos tiempos el suelo disponible en ese polígono industrial se esté viendo reducido, con lo cual eso es una buena noticia para el Aragón rural. ¿Qué pedimos el Grupo Parlamentario Socialista? Que precisamente el Gobierno de Aragón trabaje de la mano del ayuntamiento de la localidad también en la ampliación de ese polígono industrial. La ampliación, porque hay empresas interesadas en instalarse en la localidad de Borja, porque el tejido agroindustrial e industrial están con sus ojos puestos en ese polígono industrial y precisamente porque cuando se realice la variante por la N122 ahí hay una superficie que se podría aprovechar. Y señorías, no podemos esperar a que el polígono esté colmatado para entonces pensar en qué proyectos o en qué actuaciones debemos de desarrollar. En estos puntos y en estos momentos en los cuales hay una expectativa también de crecimiento de ese suelo industrial, lo que tenemos que hacer es trabajar. Y por eso nosotros lo que proponemos es que las Cortes de Aragón insten al propio Gobierno a establecer una partida presupuestaria en el presupuesto del año 25. Esto habría tenido un sentido natural si hubiera presupuesto el año 25, estamos en una prórroga presupuestaria, pero que utilice las herramientas y los métodos disponibles precisamente, insistimos, para que de la mano del Ayuntamiento de Borja desarrollen una obra de estas características. ¿Y por qué es importante la involucración del Gobierno de Aragón? Porque en operaciones de esta envergadura como ampliación de polígonos industriales, una administración local de manera
solitaria, si me permiten la expresión, pues es muy difícil que acometa, como es el caso, la necesidad de ampliar suelo industrial en al menos 55.000 metros cuadrados o en colmatar hasta las 10 hectáreas que existen en esa bolsa de suelo cercano al polígono industrial existente. Y porque a su vez es el propio Gobierno de Aragón, a través de distintas entidades y organismos autónomos, los que se involucran también, como por ejemplo el trabajo que se tiene que desarrollar desde el Instituto Aragonés del Agua, los distintos cánones, los distintos instrumentos de planificación urbanística. Es decir, que para que Borja y su polígono progresen es necesaria la involucración del Gobierno de Aragón. Y este es el ejemplo concreto, el ejemplo real y el ejemplo en el que consideramos que todos ustedes estarán de acuerdo en apoyar e impulsar la vertebración a través de la industria y en este caso concreto de la ampliación de un polígono industrial en la localidad de Borja. Ustedes me podrán decir que hay una orden, que hay una convocatoria que se realizó en octubre del año 24, pero ustedes saben que eso únicamente tiene para proyectos con financiación de hasta el 50%, cuyo importe máximo es de 200.000 euros. El proyecto que estamos hablando, saben que requiere de una inversión muchísimo superior y que precisamente supera esa convocatoria. Por tanto, creemos que es específico y pedimos su voto favorable. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, señor Villagrasa. Hay una enmienda presentada por el Partido Popular. Para su defensa tiene la palabra el señor Herrero durante un tiempo de 3 minutos. Adelante. Gracias, señora presidenta. La ciudad de Borja y su comarca del Campo de Borja es una zona ligada tradicionalmente al sector vitivinícola, a la agricultura y a la industria, a la agroindustria. Es cierto que en las últimas décadas ha experimentado un crecimiento en el sector industrial, con la instalación en el polígono Barbalanca de Mondo Ibérica o de KDK Automotive, que precisamente el año pasado inauguró una nueva planta, una segunda planta que inauguró el año pasado, en la que pretende emplear a unas 150 personas que se sumarían a las más de 400 que ya tiene. La ampliación del polígono de Barbalanca, que está en una zona estratégica en el corredor del Ebro, para su conexión con la futura variante de la Nacional 122, se alinea con las prioridades del Gobierno de Aragón y puede colaborar en los trabajos técnicos, como comentaba el señor Villagrasa. Desde el Gobierno de Aragón se trabaja para ampliar el suelo industrial de Aragón, no solamente del de Borja, sino de todo Aragón. Y hay que poner en contexto que en el año 2024 y 2025, en 2 años, se ha logrado captar para Aragón más de 40.000 millones de euros en proyectos en sectores como el tecnológico, la automoción o la agroindustria. Para poner en contexto esta cifra, estamos hablando de que a nivel nacional en España se pueden atraer en un año unos 30.000 millones de euros. Hay más ayuntamientos como el de Borja que tienen también necesidad de ampliar el suelo industrial, y para ello el Gobierno de Aragón colabora, como conoce el señor Villagrasa muy bien, en la línea de ayudas para modernizar áreas industriales dirigidas a las entidades locales, con un presupuesto de 1,3 millones de euros y que permite a ciudades como Borja el captar un 70% de la inversión total. Esta línea de ayudas es de concurrencia competitiva, por lo que no se puede aprobar una partida presupuestaria específica para ampliar un polígono en concreto, porque para Borja sí y no para otras ciudades o municipios de Aragón él pone una partida específica. Existe también otras líneas de ayuda para potenciar el asentamiento de empresas en Aragón, como las ayudas a la transformación y el desarrollo industrial dirigidas a empresas, que en el año 2024 repartió nada más y nada menos que 11 millones de euros, que permitió respaldar proyectos de 120 empresas, movilizando una inversión total de 31 millones de euros. Así hemos presentado una enmienda en la que diría de la siguiente manera: las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a seguir impulsando la mejora y ampliación del suelo industrial en los municipios aragoneses en coordinación con las entidades locales y otras administraciones competentes, atendiendo siempre a criterios de viabilidad técnica, demanda empresarial, impacto económico y disponibilidad presupuestaria. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. A continuación intervienen los grupos parlamentarios no enmendantes por un tiempo de 3 minutos, empezando por el Grupo Parlamentario Mixto. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Señor Villagrasa, pues es cierto que Borja necesita la ayuda del Gobierno para ampliar su suelo industrial, y también Illueca, y también Teruel, seguramente Calamocha ya lo tuvo en la legislatura pasada, Alcañiz. Ojalá mi pueblo, pero no es el caso, seguramente a lo mejor el suyo, que está en una zona bien comunicada. Y es cierto que es difícil distinguir, porque, como decía el señor Herrero, porque a Borja sí
y a otro municipio no. Yo creo que efectivamente hay dos fórmulas de hacer esto en política, con una concurrencia competitiva o ayudar al que lo necesita y hacer un mapa de prioridades. Y las dos cosas son válidas. La de hacer un mapa de prioridades, algunos dirán que eso no es justo porque fíjese usted, en función de quién gobierna, así se han hecho las cosas durante muchos años y a mí no me parece mal si el mapa de prioridades se hace con rigor. Es decir, cuál es el municipio de Aragón que más necesita la intervención del Gobierno para ampliar su polígono industrial. Yo no lo sé, pero seguro que habrá datos objetivos que pongan encima de la mesa, que quizás sea Borja, fíjese lo que le digo, no lo sé. Pero si hay una concurrencia competitiva que nos hemos dado todos, muy especialmente desde hace 8 o 10 años, este Gobierno y todos los gobiernos lo hacen todo por concurrencia competitiva, que ya le digo que a mí es algo que no me gusta. No me gusta porque la concurrencia competitiva tiene una parte perversa, que es que el que más recursos tiene, más posibilidades tiene. No puede ir igual en las mismas condiciones a una concurrencia competitiva el Ayuntamiento de Zuera que el Ayuntamiento de mi pueblo, porque ni tiene la misma capacidad de personal, de técnicos, de capacidad ni de cofinanciación, lógicamente. Pero entonces tenemos que cambiar las reglas del juego. Tenemos que decir que vamos a volver al método anterior. Vamos a hacer las cosas directamente desde el Gobierno y vamos a ayudar directamente al que más lo necesite. Eso genera discrepancias, discusiones y conflictos. ¿Qué cuestiones objetivas hacen que en los presupuestos del 25, que por supuesto entiendo que esto es un error de cuando se presentó, quizá, no lo sé, se tenga que dotar una partida presupuestaria para ayudar a Borja y no a otros municipios, si ya hay una línea de concurrencia competitiva? Yo creo que lo primero es, lo del 25 entiendo que es, como digo, pues del momento en el que se presentó, que sería del 26, porque el 25 poco se puede hacer ya, pero yo creo que la propuesta, yo creo que sí que en este caso el señor Herrero ha acertado un poco en la cuestión. ¿Por qué se tiene que salir Borja de la concurrencia competitiva de todos los municipios? ¿Porque lo necesita más? ¿Y qué datos avalan eso? No. Quizá a lo mejor lo que tendríamos que plantear es volver a hacer las cosas en función de las necesidades y no todo por concurrencia competitiva, que a lo mejor nos iría mejor a todos los municipios. Los grandes seguirán teniendo peso y los pequeños quizá tengan alguna oportunidad alguna vez de poder participar, porque ya le digo yo a usted, y usted lo sabe igual que yo, que cuando hay una concurrencia competitiva siempre gana el que más tiene, porque tiene más oportunidades, más dinero, más capacidad y más equipos. Y el que menos tiene que hacer malabarismos, presentarse a 1 de cada 10 y rezar para tener suerte porque no tiene la capacidad de poder hacerlo. Nos abstendremos en esta proposición. Muchas gracias. Tiene la palabra Aragón Teruel Existe por tiempo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Pues, señor Villagrasa, se lo voy a decir simpáticamente, de esta madera tengo yo una flauta. La realidad es que todos municipios que quieren desarrollo necesitamos ampliar los polígonos. La vamos a apoyar porque entendemos que es necesario que desde el Gobierno de Aragón se impulse. También el señor Herrero ha presentado una enmienda que creo que es lógica. En la provincia de Teruel esto se está haciendo actualmente con el FITE. Cuando hay que ampliar polígono importante, se inyecta una inyección del Fondo de Inversiones de Teruel. Es básico que se apruebe esta proposición no de ley, pero también es fundamental que se dote de una partida presupuestaria y que los municipios que quieren desarrollarse puedan tener una financiación lógica. Y un detalle, usted ha nombrado la variante nacional, la variante de la Nacional 122, para Borja. Es fundamental para cualquier polígono la logística y la ubicación. Y sería igual de importante un aspecto importante que es el corredor del Duero, que es la A11, la que uniría Soria con Zaragoza y va a desembocar hasta Oporto. Es tan fundamental para las empresas poder ubicar y localizar sus productos a través de una autovía. Y este es el gran problema que tenemos en Aragón, la infraestructura. Por lo tanto, apoyaremos la proposición no de ley y esperemos que haya financiación en los próximos presupuestos. Gracias. Muchas gracias.
Tiene la palabra ahora el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Adelante, señora. Muchas gracias, señora presidenta. Desde Vox siempre apoyaremos el desarrollo económico e industrial de los distintos municipios aragoneses. Borja, conocida por su industria vitivinícola, con su denominación de origen y con la producción de alimentos y la agricultura, o sea, el sector agroindustrial, también aspira a traer otro tipo de empresas y potenciar pues, su industria en otros sectores. Si bien no podemos obviar que el Partido Socialista pues, ha gobernado los últimos 8 años y contaba con todo a su favor para impulsar medidas como la que hoy instan, a nuestro juicio. Y a pesar de contener en su exposición de motivos alguna, para nosotros, incoherencia, dicho con el debido respeto, como es que por un lado dicen querer apoyar la industria del automóvil y sus empresas auxiliares y por otro pues son cómplices del ataque furibundo al diésel y al motor de combustión y por ende a la ruina de nuestro sector del automóvil, por motivos ideológicos y su fanatismo climático en favor del coche eléctrico, que es menos eficiente, su producción más contaminante. Estamos viendo el riesgo de incendios. Hace poco se ha incendiado un carguero que transportaba coches eléctricos. Y además dependeremos más de China, de las baterías y demás, o sea, más dependientes de China cuando teníamos una industria del automóvil que funcionaba. Dicho lo anterior, desde Vox no podemos oponernos a que se mejoren y amplíen los polígonos industriales y su suelo para acoger y atender a la demanda de empresas para establecerse en Aragón, en Borja, en el polígono industrial de Barbalanca o en cualquier otro municipio aragonés. Entendemos esta iniciativa beneficiosa no solo para la comarca, sino para Aragón. Y Aragón, igual que España, necesita industria y más empleo y menos trabas. Por eso, toda medida que contribuya a reactivar nuestro tejido productivo y facilitar el asentamiento de empresas y crear oportunidades laborales reales, no como Figueruelas, que hay que traer a 2.000 chinos para trabajar, para nuestros compatriotas contará siempre con nuestro respaldo. En este caso hablamos de una ampliación necesaria, lógica y sensata. El polígono de Barbalanca es un ejemplo de dinamismo económico y de cómo, con trabajo y empuje, se pueden generar riqueza. Pero para que ese potencial no se vea ahogado, por la falta de espacio, por la lentitud administrativa, es imprescindible, a nuestro juicio, actuar con determinación y atender debidamente a las empresas que se interesen por establecerse en Aragón, ofreciéndoles pues, también infraestructuras, como se ha comentado, pues, mejora de comunicaciones o condiciones fiscales atractivas. Votaremos a favor de su iniciativa. Gracias. Pues tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista, señor Villagrasa, para fijar su posición respecto a la enmienda. Gracias, señora presidenta. Pues, señor Herrero, no aceptaremos la enmienda. Nos parece positiva y puede usted traerla como una iniciativa aparte, pero usted está hablando de cuestiones genéricas a las cuales luego en la explicación de voto me referiré, y este es un elemento muy concreto, es decir, lo focalizamos en Borja, en el polígono de Barbalanca, y entendemos que el Gobierno de Aragón tiene que tener una actitud y una predisposición favorable a esa ampliación, que creo que es un éxito de Aragón. Por tanto, mantendríamos la iniciativa en sus términos originales y así se votaría, señora presidenta. Muy bien, pues entonces pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues sale adelante la proposición con 9 votos a favor, 8 en contra y una abstención. Para la explicación de voto tiene la palabra por tiempo de 1 minuto el Grupo Parlamentario Mixto. ¿No? ¿Aragón Teruel existe? ¿Vox? ¿Partido Socialista, Grupo Parlamentario Socialista? Gracias, pues agradecer el voto favorable y que salga adelante esta iniciativa. Ustedes a veces también cuando hablan saben que vienen a todas comisiones asuntos muy concretos del territorio. Centros de salud, centros educativos, infraestructuras industriales, carreteras. Nosotros lo hemos querido focalizar en la localidad de Borja y nos parece importante. Y esa convocatoria, señor Herrero, que usted nos hacía referencia, sabe que salió en octubre del año pasado, no sabemos si va a salir este ejercicio 25 y que contiene 1.150.000 euros para todo Aragón en concurrencia competitiva, que no es una fórmula que nosotros desdeñemos, pero con un tope de inversión de 200.000 euros. Por tanto, un proyecto de estas características, que está cifrado por encima de los 2,5 millones, 3 millones de euros, requiere no solamente de la involucración técnica y administrativa del Gobierno de Aragón, sino también de la implicación económica. Y lo que queremos para Borja, lo queremos también para Utrillas, para Illueca y para decenas de municipios que, oh bendita noticia, que se esté agotando el suelo industrial en el medio rural de Aragón. Por tanto, entendemos positiva también su intervención y su buena predisposición, pero ahora lo que el Gobierno de Aragón tendrá que hacer es cumplir. Gracias y disculpe.
Por el Partido Popular, adelante. Sí, gracias, señora presidenta. Pues nada, decirle al señor Villagrasa que lamentablemente en estos últimos 8 años han tenido oportunidad en los 8 presupuestos del Gobierno socialista en Aragón con el Gobierno socialista de Borja de haber metido alguna partida y haber ampliado ese polígono que se llevaba hablando de esa ampliación desde hace ya casi 15 años y han tenido esa oportunidad. No queremos con esta votación en contra dar un portazo a Borja, ni mucho menos. El Gobierno de Aragón es sensible con la situación de Borja, con el proyecto y la capacidad que tiene de crecimiento, y cualquier propuesta o instalación de empresa, como se hace en todo Aragón, el Gobierno de Aragón estará allí y apoyará seguramente la instalación de nuevas empresas en Borja. Muchas gracias. Pasamos al punto 6, debate y votación de la proposición no de ley número 292/25 relativa a impulsar medidas que den certezas energéticas a nuestra comunidad, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto Partido Aragonés. Para su presentación y defensa tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario proponente por un tiempo de 5 minutos. Adelante, señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Pues como habrán podido comprobar y leer en esta proposición, va muy en la línea de lo que desde el Partido Aragonés venimos proponiendo no en los últimos meses, sino desde el inicio de la legislatura y también desde el final de la pasada. Ya en campaña electoral nosotros decíamos que el futuro de la energía era importante para Aragón y el futuro del transporte de la misma también. Por eso decíamos que era fundamental que las empresas privadas pudiesen invertir en las líneas de transporte energético. En aquel momento casi nos matan, políticamente hablando, lógicamente, y luego poco a poco se ha ido entendiendo que la velocidad a la que crece el mercado de la energía hace imposible que Red Eléctrica Española se haga cargo y tenga capacidad de la inversión necesaria, sobre todo a la velocidad correspondiente que hoy el mercado exige. ¿Por qué? Porque todos conocemos que, por ejemplo, la inversión que hace Red Eléctrica la hace con planes quinquenales, es decir, hoy decide lo que hará durante los próximos 5 años y dentro de 5 años decidirá lo que hará durante los siguientes. ¿Cuál es el problema? Que a la velocidad que hoy crece el mercado, a la velocidad que hoy crece la industria, por ejemplo, y la que estamos viendo hoy en Aragón, de los centros de datos, que está transformando el mundo y está transformando nuestra comunidad autónoma, y más que lo hará, es imposible que pueda hacerse cargo Red Eléctrica Española de las inversiones necesarias, de planificarlas en tiempo y forma y, sobre todo, y lo peor, de ejecutarlas en tiempo real. Por eso, nosotros, en esta iniciativa, ¿qué es lo que defendemos? Primero, algo que no solo lo digo yo, que también lo dice y lo ha dicho hace muy poco tiempo en varios medios de comunicación el propio presidente del Gobierno, declaraciones acertadísimas bajo mi punto de vista, que es que hay que abrir a la inversión privada las líneas de transporte, porque si no será imposible que la transformación de Aragón y la transformación que estamos viviendo se lleve a cabo con éxito. La segunda, solicitar al Gobierno de España la agilización de esos planes quinquenales, la previsión en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque el otro día, que seguro que ustedes estuvieron muy atentos a la conferencia de presidentes, veíamos como unos de los que para mí son los más listos de nuestro país, que son los vascos, ya decían que se debe priorizar la inversión en infraestructuras eléctricas en el País Vasco. ¡Oh, sorpresa! Ahora que en Aragón nos va bien y ahora que vascos y navarros se empiezan a preocupar por el éxito de la llegada de empresas a Aragón porque a su tierra no van, porque no tienen línea de transporte ni tampoco generan energía renovable, ahora es el momento, según el PNV, que como digo es un partido al que admiro y es gente inteligente, dicen vamos a parar esto de Aragón, vamos a acelerar las inversiones en el País Vasco, no sea que en el País Vasco nos empiece a ir peor, porque ya les está yendo peor. Porque la inversión que las empresas planifican en megavatios en nuestro país, en el 2024 en 10.000 megavatios, 3.500 llegaban a Aragón y solo 750 del País Vasco. Por primera vez en la historia, Aragón era la primera comunidad de España en inversión en consumo energético por parte de las empresas. ¿Eso qué significa? Que tenemos que preocuparnos y ocuparnos mucho de qué va a hacer Red Eléctrica. Fomentar el consumo local de la energía. Esto lo dice la Ley de Energía que se aprobó por mayoría en esta Cámara. ¿Qué significa eso? Que la energía que producimos en Aragón, ese mantra que algunos dicen, es que la energía se produce en Aragón, pero luego se exporta. Pues bien, los centros de datos, la industria, la tecnología, todo lo que se está desarrollando en Aragón precisamente viene a combatir eso. Viene a decir que la energía que se genera en Aragón se podrá consumir en Aragón. Pero ¿saben qué pasa? Que la energía, ya saben todos ustedes,
que no se crea ni se destruye, simplemente se transforma, pero hay que transportarla. Y para transportarla hay que llevarla por líneas eléctricas. Supongo que esto que les digo ustedes lo conocen y lo saben. Esas líneas eléctricas quizá no vayan a Cataluña, no vayan a Navarra, no vayan a Madrid, pero tendrán que discurrir y transcurrir por Aragón de unos lugares a otros. Por eso es importante también que se fomente el consumo local y se facilite el mismo. Desarrollar proyectos de almacenamiento de energía como bombeos reversibles. Hace unos días veían todos ustedes también en algún medio de comunicación cómo se hablaba de 10 proyectos de bombeo reversible en Aragón estratégicamente distribuidos entre la provincia de Teruel, la provincia de Zaragoza y la provincia de Huesca para generar precisamente un soporte energético que dé soporte a la red y no volvamos a ver cosas como las que hemos visto. Promover la consideración de los centros de datos como infraestructuras estratégicas. Esta es la que más me importa de la proposición y es la que seguro que más juego les va a dar a algunos de ustedes para exponer su opinión. Los centros de datos, ayer leíamos, hoy en El Español no recuerdo, un artículo interesantísimo que habla precisamente de lo que supondrán los centros de datos para nuestra comunidad, para nuestro país y para el mundo, de esa nueva industria que quizá venga a apalancar Aragón como hizo en su momento General Motors o otras grandes industrias. Es una transformación industrial a la que les invito y a la que les brindo que se sumen y empiecen a participar de una forma activa y dejemos de oponernos al más puro estilo caciquil diciendo que aquí no venga nadie, que el que viene molesta. Gracias y espero que todos ustedes voten a favor de esta propuesta. Muchas gracias. A continuación intervienen los grupos parlamentarios no enmendantes por un tiempo de 3 minutos, empezando por Aragón, Teruel, Existe. Adelante, señor Moreno. Gracias, presidenta. Bueno, pues sabe, señor Izquierdo, perfectamente que no puedo apoyar esta iniciativa. Usted, por responsabilidad, usted dice en el título de la PNL a impulsar medidas que den certezas energéticas a nuestra comunidad. Bueno, yo creo que lo que quiere decir es a impulsar medidas que den certezas a las empresas propietarias de los macroparques. Esto es hablar en cristiano. No hay certezas en ningún punto del petitum. No hay ventajas para las comarcas. No hay ventajas para los aragoneses ni para la industria. Yo no las veo. Solamente se puede ver la defensa de los intereses de grupos concretos. Y además usted lo sabe, las redes eléctricas son fundamentales para la transición energética y para el desarrollo del territorio, como las acequias son indispensables para los regadíos. Pero usted solo quiere construir redes de transporte, es decir, líneas de alta tensión para llevarse fuera de Aragón la energía que producimos. Atendiendo al símil del agua, serían canales para el trasvase y no acequias para el riego. Vamos, así lo entiendo, ¿eh? Ese es el objetivo, ese objetivo que usted plantea aquí es el objetivo de grandes grupos, ampliar su mercado potencial de clientes. Claramente, buscar extraer la riqueza y vender la electricidad, pero lo que no buscan es impulsar de verdad el desarrollo del territorio. Y para eso usted con esta PNL y también la Ley de la Energía de Aragón, que como saben vuelve a estar recurrida como lo estuvo la anterior. Es decir, se salta la normativa estatal y la normativa europea del comercio de la electricidad. Lo que propone usted aquí significa seguir ahondando en la inseguridad que ha dejado una ley de energía y una política energética aragonesa hecha desde despachos de empresas energéticas. Y le recuerdo que esa colaboración público-privada, esa privatización de la red eléctrica, es justamente lo que el Ministerio ha recurrido de la Ley Aragonesa de Energía. Así que, en mi opinión, está pidiendo usted que se inicie de oficio algo que puede ser ilegal. Así que no me parece una irresponsabilidad. Por lo tanto, como sabía al principio, no vamos a apoyar esta proposición no de ley. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Vidal. Gracias, señora presidenta. Desde Vox rechazamos la PNL del PAR, redactada para priorizar los intereses privados en líneas de transporte MAT, que son competencia de Red Eléctrica Española
y comprometiendo la estabilidad energética y el patrimonio natural de Aragón. Esta propuesta insiste en el mismo tema de mejorar líneas de muy alta y alta tensión de una región, como ha sucedido en Vascongadas, usando el cupo vasco, sin considerar el conjunto de la red nacional. También en Cataluña se están iniciando planes en esta línea para aprovecharse de la generación en Aragón, creando líneas punto a punto y directamente conectarse con nuestras fuentes de producción. Las líneas de renovables imprescindibles e inestables, impredecibles e inestables, y las líneas de evacuación en ciertos nodos aumentan el riesgo de colapsos como el ocurrido en el apagón del 28 de abril, que causó pérdidas millonarias mientras las MAT devastan nuestra fauna, ecología y paisajes. Esta propuesta fomenta el crecimiento del mercado, evidentemente lo acelera, pero de una forma descontrolada, produce el caos en la distribución. Por otra parte, es falaz afirmar que los centros de datos se instalan en Aragón por la abundancia de renovables. Las empresas tecnológicas instalan placas solares y aerogeneradores para beneficiarse de las tasas por emisiones de CO2 impuestas por la ideología climática del Pacto Verde Europeo, respaldada por el PSOE y el PP. Cuando este mercadeo especulativo de la huella de carbono colapse por un cambio en la Unión Europea, Aragón podría quedarse como un cementerio de placas y aerogeneradores abandonados sin responsables para su desmantelamiento. Además, la propuesta del PAR de impulsar almacenamiento como el bombeo reversible ignora las limitaciones hídricas señaladas por la Confederación Hidrográfica del Ebro, sobre todo en épocas de sequía, requiriendo grandes reservas de agua incompatibles con nuestra realidad. Las baterías masivas, por su parte, son costosas, poco desarrolladas y generan pérdidas energéticas significativas, reduciendo la eficiencia de las renovables. Aragón tenía soluciones energéticas estables con las centrales térmicas de Andorra y Escatrón, demolidas por PSOE, la izquierda, Aragón, Teruel existe y el PAR, y ahora se amenaza con eliminar también la nuclear. Esta PNL debilita nuestra seguridad energética al priorizar una visión cortoplacista frente a fuentes controlables y eficientes. Respecto al último punto de la PNL, los centros de datos propuestos como infraestructuras estratégicas se sumarían a otros clústeres impulsados desde 2018 como automoción, logística, aeronáutica, tecnologías de la información, energía, agua, agroalimentación y el último que se les ocurrió fue el de los medios audiovisuales. Esta acumulación de sectores estratégicos parece una propaganda más que un plan coherente, incapaz de definir una estrategia basada en los sectores que realmente son motores económicos de la región. Desde Vox exigimos un mix energético equilibrado, que combine fuentes estables, constantes y también las renovables con tarifas asequibles, respetando la fauna, la ecología y el paisaje de Aragón, sin sucumbir al fanatismo climático ni al expolio fiscal. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Villagrasa. Adelante. Gracias, señora presidenta. Señor Izquierdo, vaya por delante desde el Grupo Parlamentario Socialista. Le pedimos la votación por separado porque hay algunos aspectos de su iniciativa que los vamos a apoyar y que nos parecen razonables, entre otros aquellos como el segundo punto en el que usted pide ese plan quinquenal, esa agilización y esas inversiones en Aragón, que ya es una realidad que el propio Gobierno de España está desarrollando en pro de nuestra comunidad autónoma, y también nos gustaría conocer cuáles han sido las aportaciones del Gobierno de Aragón, que tenía su responsabilidad hasta el día 31 de marzo del año 2024 de hacer esas aportaciones para el tema de las líneas. Entonces, estamos ávidos de conocer esa información, pero nosotros, para que exista una inversión en Aragón, para que se potencie el consumo que hay en Aragón, para que se instalen empresas que hay en Aragón, decimos siempre sí, y es la misma respuesta que tiene el Gobierno de España para ir con nuestra tierra. Algunos aspectos como fomentar el consumo local de la energía producida o desarrollar proyectos de almacenamiento de energía nos parecen adecuados. Creemos también que en algunos habrá que estudiar y habrá que analizar las distintas tecnologías. Respecto de los centros de datos, usted sabe, señor Izquierdo, que tenemos una comisión
especial de estudio que en los próximos meses pues tomará cuerpo, y hay algunas iniciativas como la colaboración público-privada que usted desarrolla en cuanto a las líneas de inversión y la red de transporte de energía, que nosotros no compartimos. Por tanto, en un ejercicio de responsabilidad del Grupo Parlamentario Socialista, hay aspectos de su iniciativa que las vamos a votar a favor, si usted no lo permite, y otras en contra. Pero me permitirá que este último minuto lo dedique. Yo ya no voy a hablar del diccionario María Moliner, que por cierto se cumplen 125 años desde el nacimiento de esta ilustre filóloga aragonesa, pero señor Vidal, vascongadas, ustedes han tirado las centrales, van en contra de la energía nuclear. Todavía, corríjanme por favor, porque seguro que he estado yo despistado, cuando el señor Nolasco y ustedes de Vox decían de instalar una central nuclear, pásenme la georreferencia, que no sé en el pueblo de quién de ustedes la van a ubicar, en esa hiperprotección también ecologista que ustedes están desarrollando en determinados momentos. Miren, nosotros creemos en el Estado, nosotros creemos en la capacidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, y nosotros también consideramos que la energía que se produce y que se desarrolla en Aragón tenemos que aprovecharla desde un punto de vista del desarrollo para vertebrar nuestro territorio. Porque, señorías, gestionar significa dotar de realidad y de oportunidades también al territorio. Quejándonos de todo no se construye absolutamente nada. Cada uno allá con sus objetivos. El del Partido Socialista Obrero Español es trabajar con responsabilidad, con coherencia, y en virtud de ello, señor Izquierdo, pues hay cuestiones que las votaremos a favor y cuestiones que las votaremos en contra. Gracias. Muchas gracias, señor Villagrasa. Por el Partido Popular tiene la palabra la señora Marina. Adelante, tiene 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Pues vaya por delante nuestro voto a favor de esta iniciativa, y además queremos agradecerla porque entendemos que todos los puntos que ella conlleva son importantes para Aragón y para el desarrollo de Aragón. Ahora sí, tengo que decir, señor Izquierdo, que me han llamado la atención especialmente 2 intervenciones de 2 portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Una de ellas es la intervención de Vox, en la que vemos que todo es negativo, que todo funciona fatal y que no hay nada positivo y que nada va bien y que no podemos adelantar. Pues yo, de verdad, qué lástima, de verdad le digo, porque así no se puede vivir, vamos, es una opinión personal, ¿no? Pero vivir con ese negativismo siempre, pues es como muy complicado ser feliz. Y también, señor Moreno, mire, yo, con el aprecio que sabe que le tengo, usted ha dicho que en esta proposición no de ley no veía ni ninguna ventaja ni ninguna certeza para Aragón. Claro, a mí la pregunta es, ¿usted, por ejemplo, no ve que sea bueno para Aragón esa colaboración público-privada, que no supone una pérdida del control del sistema, sino que lo que supone es que se multiplique la capacidad inversora, y que lo que supone también es que se puedan agilizar las infraestructuras? Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Hombre, pues yo creo que sí, pero es que además esa colaboración público-privada se ha demostrado en todos los ámbitos que es buena, Me voy... discúlpeme, me voy, por ejemplo, al ámbito de la sanidad cuando la pandemia. Entonces sí que utilizábamos la sanidad privada, ¿verdad? Porque la necesitábamos. Entonces no la criticábamos, la utilizábamos. Pues bueno, cuando algo es bueno, no hay que desecharlo, hay que saber abrir un poco la mente y utilizarlo. O lo de, usted no sé qué desventaja ve en el fomento del consumo local de energía y tracción industrial, si es que es lo que queremos. ¿Queremos que Aragón funcione? Pues vamos a apoyar ese fomento de las comunidades energéticas para que el consumo local de energía se aumente y eso nos permita atraer industria a nuestra comunidad autónoma, para el desarrollo de nuestra comunidad autónoma. O el proyecto de almacenamiento de energía, al que también hace referencia esa proposición no de ley. Es que no es que sea bueno, es que es necesario. Es que es necesario. Y vuelve usted a decir ese mantra, y ahí lo decía antes el señor Izquierdo, de que la energía que se va a producir en Aragón se la van a llevar fuera. Aquí decían a las vascongadas, bendito sea Dios, las vascongadas, qué antiguo. A la Cataluña, no, que no. Vamos a trabajar para que no sea así, pero no vamos a poder trabajar para que no sea así diciendo, oh Dios mío, qué mal está todo. Vamos a trabajar para que eso sea así, con fomento de la energía local, con atracción industrial, con almacenamiento de energía, con centros de datos fundamentales para el desarrollo de nuestra comunidad, y se está viendo, y el Gobierno de Aragón está apostando por ellos.
A ver, que estamos en el siglo XXI, que habrá cosas que nos gusten más o que nos gusten menos, pero que vamos a mirar no nuestro bien o no lo que nos gusta a nosotros, y ya concluyo, sino lo que es bueno para Aragón. Vamos a focalizarnos en lo que es bueno para Aragón y por eso apoyaremos esta iniciativa. Muchísimas gracias, presidente, y disculpe. Muchas gracias. Bien, pues hay una petición de voto separado. ¿La acepta el proponente? Gracias, presidenta. Entiendo que el voto separado sería el 1 por una parte y todos los demás juntos. Señor Villagrasa. Sería, si les parece adecuado, 1 y 5, 2, 3 y 4, 2 votaciones. No tengo problema. De hecho, enriquece que se vote por separado porque también se verán los matices que creo que son importantes y luego explicaré. Muy bien, pues pasamos a la votación. Empezamos por la votación de los puntos 1 y 5. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Empate de cuántos? Vale, pues hay empate, por lo tanto tenemos que volver a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Y vuelve a haber empate, ¿no? Pues por tercera vez, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Decae la iniciativa. Los 2 puntos. Pasamos a la votación de los puntos 2, 3 y 4. ¿Votos a favor de estos puntos? ¿En contra? ¿Abstenciones? Sale adelante, pues, por 15 votos a favor y 3 abstenciones. Explicación de voto. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto, Partido Aragonés. Adelante. Gracias, presidenta. Agradecer al Grupo Popular que vote a favor, agradecer también a los grupos sus exposiciones, lamentar que no haya salido algo que será una realidad y dentro de poco tiempo, no más de un año, acuérdese del día de hoy, ustedes también votarán a favor de esto porque lo propondrá el Gobierno de España y entonces se darán cuenta cómo han cambiado las cosas. No soy vidente, pero solo hay que estudiar un poco el mercado para saber lo que va a pasar. Seguramente Teruel Existe también lo votará a favor porque lo propondrá el Gobierno de España. Señor Moreno, qué pena traerse la intervención escrita. Qué pena. Somos parlamentarios, a veces no hay que leer, a veces hay que escuchar y responder. Yo le he dicho precisamente que el objetivo de esta iniciativa es que la energía se consuma en Aragón y no se construyan líneas eléctricas a Cataluña, al País Vasco, a Navarra o a Madrid. Por eso fomentamos el autoconsumo y ese es el eje fundamental de la Ley de Energía de Aragón, que es básicamente igual que la anterior y el Gobierno de España no quiere aprobar porque perjudica los intereses del Gobierno de España, que no son los mismos en este momento que los del Gobierno de Aragón. Es así de sencillo. Si en vez de leerse la intervención que le han preparado en el gabinete me llega a escuchar y me responde, me la vota a favor. Muchas gracias. Señor Moreno, tiene la palabra por 1 minuto. Sí, señora Marín. Le voy a decir... No, que yo creo que hay una imprecisión. Esa colaboración público-privada que usted dice, bueno, pues eso es lo que el Ministerio ha recurrido en la Ley Aragonesa de Energía. Y, señor Izquierdo, ahora mismo exportamos la mitad de lo que producimos de energías renovables. Dentro de 2 años será el triple. Ya me dirá usted dónde va a ir esa energía. Por Vox, tiene la palabra el señor Vidal por 1 minuto. Efectivamente, estamos en el siglo XXI. Eso es la desgracia. Estar utilizando tecnologías de siglos pasados para buscar la solución energética del siglo XXI. O sea, todo lo contrario de lo que deberíamos hacer. Acabamos de sufrir el mayor apagón el único apagón de nuestra historia y seguimos insistiendo en el mismo error. Vamos a seguir apostando por depender únicamente de energías renovables, las energías más ineficientes que existen, un 20% frente al 90% o el 99% de las térmicas o de las nucleares. Es un paso atrás. Y luego, el caos producido también al incrementar el descontrol del sistema de distribución y de transporte, metiendo además operadores privados, va a generar todavía más inestabilidad, que es lo que se debería intentar evitar. Por eso creemos que estas soluciones no son soluciones, son
son meteduras de pata, pero nada más. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Villagrasa. Gracias, señora presidenta. Señor Izquierdo, gracias por permitir la votación por separado, que ahí es donde se demuestra los grupos que también venimos a defender coherentemente una serie de políticas. Hay aspectos que nosotros los compartimos porque son continuidad de lo que hemos desarrollado durante nuestra etapa de gobierno. Algunos aspectos, como el plan quinquenal que usted realiza, el Gobierno de España ya está trabajando, ya ha agilizado también los plazos, ya pidió en el ejercicio 24 las aportaciones a las comunidades autónomas y nosotros pues hemos votado en contra de aquellos aspectos que no compartimos, lo cual también pues nos da pie a que en política energética, salvo esa bola de cristal que tiene Vox y esa especie de ouija en la que no sabemos muy bien cuál es su gran política económica y energética, salvo pegar bandazos de un lado a otro, pues yo estoy esperando ver dónde va la nuclear y sobre todo estoy de acuerdo con usted, señor Vidal, en que no hay que utilizar terminología del siglo pasado. Por tanto, sé que no va a volver usted a utilizar las vascongadas. Gracias. Muchas gracias. Por el Partido Popular, señora Marín. Muchas gracias, señora presidenta. Nada, simplemente pues para agradecer de nuevo al señor Izquierdo que haya presentado esta iniciativa. Creemos que, desde luego, lo que en ella se contiene es bueno para el desarrollo de nuestra comunidad autónoma. Se ha visto en otras comunidades autónomas. ¿Por qué nos tenemos que quedar nosotros fuera de esta jugada? Si nosotros no somos más, pero tampoco somos menos que ninguna otra comunidad autónoma, y de verdad que esto será muy bueno para Aragón. Y, señor Moreno, simplemente una cuestión. Usted me decía algo del Ministerio. Mira, a mí el Ministerio del Gobierno de España me da tanta fiabilidad, pero tanta. Muchas gracias, presidenta. Bien, pues pasamos al último punto. ¿Ruegos y preguntas? ¿No hay? Pues damos por finalizada la comisión. Muchas gracias.